Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. Hola, soy Tom Riddle. 30 de julio de 1991 para Londres, una ciudad que a menudo se ve amenazada por nubes de lluvia y cielos lúgubres. Hoy fue una rara bendición el sol. Unas cuantas nubes suaves, similares al algodón, flotaban perezosamente en el cielo, mientras la cálida y dorada luz del sol caía sin impedimentos, trayendo consigo el toque justo de calor del verano. Era el tipo de día que te hacía querer arrastrar una tumbona al jardín, estirarte perezosamente y echarte una siesta, disfrutando del regalo del buen tiempo. Pero momentos como estos eran lujos que solo unos pocos afortunados podían permitirse. La mayoría de la gente estaba demasiado ocupada luchando por mantenerse a flote en este mundo con dignidad y un poco de tiempo libre. Así era la vida en el barrio de Lewisham, en el sur de Londres. Lugares como Chelsea y Kensington habían estado ocupados desde hacía mucho tiempo por la nobleza y los banqueros chupasangres, mientras que los trabajadores portuarios, los empleados manuales y una gran cantidad de inmigrantes caribeños fueron empujados a rincones distantes como este. La gente corría por las calles, caminando a paso rápido, como si un solo paso en falso pudiera costarles la oportunidad de añadir un ladrillo más a la mansión de su jefe o pulir otro coche de lujo. Pero cuando pasaban junto a un anciano en la acera, incluso los peatones más apresurados no podían evitar reducir la velocidad y echar una segunda mirada. El anciano, en lugar de ofenderse, sonreía y asentía cortésmente. Caminaba con paso ágil, incluso más rápido que muchos jóvenes. Había una razón por la que atraía tanta atención. Todo en él era inusual. Alto y delgado, con barba y cabello plateado lo suficientemente largo como para llevarlo en el cinturón, el hombre vestía una túnica de color púrpura intenso que rozaba el suelo al caminar. La tela relucía con gran calidad, y tenía bordadas estrellas y lunas crecientes relucientes. Sobre su nariz llevaba un par de gafas con forma de media luna, detrás de las cuales brillaban un par de ojos azules brillantes, claros, agudos y demasiado vivos para alguien de su edad. Tras media hora de caminata, el anciano llegó finalmente a su destino. El número 23 de Elm Avenue. Un modesto cartel colgado en la puerta principal decía Hogar Infantil Lewisham. Era un barrio pequeño y ordenado de casas blancas adosadas. Era plena jornada laboral, así que la zona estaba inusualmente tranquila. Tocó el timbre. Próximo. Una voz de mujer llamó desde adentro, y en cuestión de segundos, la puerta se abrió con un crujido. Una mujer de mediana edad, de unos 40 y tantos años, estaba en el umbral, mirando fijamente a la visitante durante 5 segundos antes de preguntar con vacilación. ¿Usted es, el profesor Dumbledore? El anciano sonrió y asintió con cariño. Sí, lo soy. Albus Dumbledore, director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Usted debe ser la señorita Harman. Recibí su respuesta y vine hoy para disipar cualquier inquietud que pueda tener, agregó suavemente. La señorita Harman logró esbozar una sonrisa educada. Aunque ahora creo que tengo incluso más preocupaciones que antes, este atuendo, ¿podría ser realmente un legítimo director de escuela? No me digas que está senil, pero Dumbledore no ofreció más explicaciones. Sus ojos ya habían comenzado a escudriñar el interior de la casa. ¿Dónde está el niño? Por aquí, está entrenando en el patio trasero, respondió Harman, haciéndose a un lado y guiándolo por la casa. Para la década de 1990, Gran Bretaña había eliminado la mayoría de los grandes orfanatos centralizados. Estos fueron reemplazados por un sistema de acogida que incentivaba a las familias a adoptar niños. Hogares infantiles como este eran más bien refugios temporales, pensados para niños con traumas familiares o dificultades psicológicas. La mayoría permanecían aquí menos de 6 meses. Pero existían excepciones. Algunos niños, como los que no querían ser adoptados, podían quedarse hasta los 18 años, con apoyo gubernamental durante todo el proceso. Harman era el administrador asignado a este hogar por el gobierno. Todos los demás que trabajaban aquí lo hacían como voluntarios. Entraron al patio trasero. 4 chicos, todos de unos 10 años, estaban allí. Uno de ellos, de pelo negro y ojos oscuros, golpeaba un saco de arena con guantes de boxeo desgastados. El saco, colgado de un tendedero improvisado, se balanceaba violentamente con cada golpe. El chico era de una belleza impresionante. Sus ojos eran intensos, su nariz afilada y sus rasgos, tan perfectamente definidos, parecían esculpidos por Dios mismo. Tomás. Harman gritó. El chico se detuvo y miró. Ella continuó. Este es el profesor Dumbledore.
Está aquí para invitarte a su escuela. Gracias, tía Arman, dijo Tom cortésmente, luego se volvió hacia Dumbledore y le hizo una ligera reverencia. Buenas tardes, profesor Dumbledore. No hace falta que seas tan formal, muchacho, dijo Dumbledore riendo entre dientes. Señaló la casa. Si no te importa, ¿podríamos hablar en tu habitación? Por supuesto. Tom asintió sin dudarlo. Le entregó los guantes a otro chico. Seth, 1000 golpes. Sin aflojar. Sí, jefe, y gruñó Seth, poniéndose los guantes. Cuando Dumbledore volvió a la casa, miró por encima del hombro. Seth ya había empezado a golpear, poniendo todo su cuerpo en cada golpe. Y arriba, en el segundo piso, Tom condujo a Dumbledore a su dormitorio. Era el dormitorio principal de la casa. Espacioso, con baño privado y vestidor. Había un escritorio en una esquina junto a una estantería alta. Los libros estaban perfectamente apilados sobre la mesa, mientras que los estantes estaban llenos de premios y trofeos. Por favor, tome asiento, profesor Dumbledore, ofreció Tom. Solo había una silla en la habitación. Dumbledore la tomó, un poco incómodo dada su altura, mientras Tom se sentaba con las piernas cruzadas en la cama. Hagámoslo bien, ¿de acuerdo? Dijo Dumbledore, sonriendo con esa gentileza que solo los mayores parecen poseer. No le importó en absoluto la incomodidad de la silla. Soy Albus Dumbledore, director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Estoy aquí para ofrecerte un lugar en nuestro colegio y ayudarte a aprender a controlar y dominar tus habilidades mágicas. Lo sé, señor, respondió Tom, aclarándose la garganta. He leído esa carta más de 50 veces. Soy Tom Riddle. Como ya saben, soy huérfano. Es un honor que me hayan invitado a Hogwarts, sobre todo por el mismísimo director. Tom Riddle, los penetrantes ojos azules de Dumbledore parpadearon y sus pensamientos vagaron. Tom Riddle. Huérfano. Aspecto impactante. Presencia dominante. Cada señal de advertencia, brillando como un árbol de Navidad. Comentario 2. Votar capítulo 2. Capítulo 2. Una chispa de talento. En su larga y legendaria vida, Albus Dumbledore había superado más tormentas de las que la mayoría podía imaginar. Y aunque todas las piezas parecían encajar a la perfección, no era hombre de sacar conclusiones precipitadas. Después de todo, la coincidencia todavía era una posibilidad, incluso cuando las coincidencias venían envueltas en carteles de neón. Entonces, aunque el nombre y los antecedentes del niño reflejaban a alguien que alguna vez fue infame, Dumbledore solo se permitió un momento de reflexión. Regresó rápidamente al presente, enmascarando el breve aturdimiento, acariciándose la barba como si reflexionara sobre algo más profundo. Entonces, con la voz cálida y amable que solo un anciano podía dar, dijo: Señor Riddle, no diría que esto es un honor, pero es, sin duda, un giro del destino bastante notable. Tenemos un maestro de pociones en Hogwarts que, por desgracia, siempre está absorto en sus calderos. Normalmente, su trabajo habría sido guiarte al mundo mágico, pero está en medio de un delicado proceso de elaboración que simplemente no podía interrumpirse. Así que me toca a mí, un anciano con más tiempo libre del que merezco, dijo Dumbledore con una sonrisa brillante. Pero pronto lo conocerás. Es un auténtico maestro en su oficio, y no me cabe duda de que te beneficiarás enormemente de sus conocimientos. En realidad, continuó, cambiando ligeramente de tono, usted es un caso bastante único, señor Riddle. Se inclinó hacia adelante, ahora curioso. Hemos traído a Hogwarts a muchos estudiantes nacidos de muggles a lo largo de los años, y mis colegas y yo estamos acostumbrados a la incredulidad, al escepticismo. Normalmente, cuesta un poco convencerlos de que la magia es real. Hechizos. Demostraciones. Pruebas. Para ilustrar con un chasquido de dedos, la desordenada pila de libros sobre el escritorio de Tom de repente flotó en el aire, dando vueltas, girando y ordenándose cuidadosamente en una pila ordenada. Dumbledore se giró, con una ceja ligeramente levantada. Pero usted, señor Riddle, no pareció sorprendido. Ni una sola vez. ¿Nunca se le pasó por la cabeza que todo esto pudiera ser una broma? Tom sostuvo la mirada penetrante de Dumbledore sin pestañear. Lentamente, levantó la mano. En realidad, y la magia siempre ha estado conmigo. De la estantería que tenía detrás, se abrió de golpe un grueso ejemplar de los cuentos de los hermanos Grimm. De su rendija, un sobre con bordes dorados se elevó por los aires y aterrizó de lleno en la palma de Tom. Era el mismo sobre que había recibido ayer. Su carta de aceptación en Hogwarts. Tom jugueteó con el sobre pensativo y luego explicó. Desde los 6 años, he notado habilidades inusuales.
Cosas que no podía explicar. Pero nunca creí ser realmente único. Seguramente, pensé, debe haber otros como yo. Aplaudir. 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 Dumbledore aplaudió, con un elogio sincero. Brillante. Absolutamente brillante. ¡Qué control! Impresionante. Pero se equivoca en una cosa, señor Riddle. ¿Estudiantes capaces de realizar magia intencionalmente incluso antes de entrar en Hogwarts? Incluso en nuestro mundo, eso es prácticamente inaudito. Créeme. Tienes un don extraordinario. Preveo grandes cosas en tu mágico futuro. Era común que los jóvenes magos y brujas experimentaran arrebatos mágicos. Oleadas emocionales incontrolables. Si esas oleadas nunca llegaban, a menudo se les clasificaba como squibs. Pero usar la magia deliberadamente, con fiabilidad, sin varita. Tom lo había demostrado sin esfuerzo. Ya tenía el control. Dumbledore estaba genuinamente complacido de que Hogwarts pronto ganaría un estudiante tan talentoso. Y aún así, algo se retorció en sus entrañas. Tan parecidos. Demasiado parecidos, me halaga, señor, dijo Tom con modestia, bajando la cabeza con la dosis perfecta de timidez fingida. Sin embargo, por dentro, exhaló un silencioso alivio. Ese obstáculo, superado. La verdad era que Tom no era un chico cualquiera. Él era un reencarnador. Cuando su magia apareció por primera vez a los 6 años, también desbloqueó los recuerdos de una vida anterior. Al principio, no tenía ni idea de qué mundo era aquel. Pero todo cambió durante su tercer año, cuando empezó a competir en competiciones de matemáticas y se topó con una joven y brillante contrincante llamada Hermione Granger. Su intelecto solo era comparable a su intensidad. Y cuando Tom preguntó por ahí y descubrió que el padre de Hermione era dentista, eso fue todo. De ninguna manera. De ninguna manera. Estaba en el mundo de Harry Potter. ¿Y su nombre? Tom. Sórbolo. Acertijo. Ese Tom Riddle. El que se convertiría en Lord Voldemort. Tom había considerado cambiarse el nombre. De verdad que sí. Pero, al ser menor de edad, alterar legalmente su identidad era casi imposible sin el consentimiento de sus padres. Incluso si pudiera, no había garantía de que el cambio de nombre no interfiriera con los sistemas de rastreo mágico de Hogwarts. Este era un mundo donde la magia podía penetrar hasta el alma. No iba a correr riesgos innecesarios y posiblemente perder su única oportunidad de entrar en la institución mágica más grande del mundo. Así que llevó el nombre de Tom Riddle y vivió con cautela desde entonces, esperando. Esperando. Hasta hace 2 días, cuando finalmente llegó su carta de aceptación en Hogwarts. Aún así, no esperaba que Dumbledore apareciera en persona. Ni a Hagrid ni McGonagall. El director. En persona. Pero pensándolo bien y tenía sentido. Para Dumbledore, el nombre Tom Riddle significaba algo muy específico. Y los antecedentes del niño huérfano, talentoso, guapo y de carácter fuerte reflejaban a la perfección a ese Tom Riddle. Por supuesto que el gran mago blanco del siglo querría venir a verlo con sus propios ojos. Para asegurarse de que la historia no se repitiera. Cuando Dumbledore había cuestionado su falta de incredulidad anteriormente, esa había sido la primera prueba. ¿Por qué no se sorprendió? ¿Por qué no necesitó que lo convencieran? Tom había pensado mucho en cómo responder. No podía fingir sorpresa, no ante este hombre, que había vivido más de un siglo y visto más de lo que la mayoría soñaría. En cambio, se aferró a la verdad. A su talento, a su facilidad con la magia. Algo creíble. Algo real. Sí, fue una apuesta. Una apuesta a que Dumbledore no lo juzgaría solo por su nombre. A que no invadiría su mente con legeremancia ni escudriñaría su pasado en busca de verdades ocultas. Si eso salía mal, Tom estaba dispuesto a tirar la toalla y soltarlo todo. Incluso estuvo tentado de ver cómo sería si Dumbledore intentara destruir los 7 Horrocruxes en una sola tarde. Pero nadie sabía qué más podría hacer el viejo mago. La disección no estaba descartada. Afortunadamente, había acertado en su apuesta. Dumbledore no había hecho nada fuera de lugar. Señor Riddle, no esperaba que las cosas salieran tan bien hoy, dijo finalmente Dumbledore, poniéndose de pie. Tengo una idea. ¿Por qué no aprovechamos este impulso para organizar tus útiles escolares? Yo también iba al Callejón Diagon. Por supuesto, señor. Solo deme un momento. Tom asintió y se dirigió a su escritorio. De un cajón, sacó un fajo de billetes, en su mayoría de 5 y 10 libras. En Gran Bretaña, incluso décadas después, el billete de 50 libras seguía siendo el de mayor denominación. Pero usarlo para compras pequeñas.
Eso era buscarse problemas. Si mostrabas un billete de 50 en una tienda de barrio, probablemente te insultarían con unas cuantas palabrotas. Señor Riddle. Dumbledore pareció darse cuenta de algo. Hogwarts y el ministerio tienen programas de financiación para estudiantes de familias desfavorecidas. Se puede cubrir todo, sin necesidad de reembolso. Pero yo no soy un desfavorecido, ¿verdad? Tom contó los billetes, 1200 libras en total, y sonrió mientras los agitaba en el aire. Comentario 2. Votar capítulo 3. Capítulo 3. El caldero chorreante y el callejón Diagon. Tom no tenía trucos, pero quizás debido a su reencarnación, su memoria aunque no fotográfica era muy superior a la de una persona promedio. Sumado a una extraordinaria capacidad de aprendizaje, rápidamente se distinguió. No asuma que solo los estudiantes de Asia tienen competencias académicas. Las escuelas británicas son igualmente competitivas. Al participar en varios concursos, ganar premios en dinero, recibir estipendios escolares y subsidios del gobierno e incluso aparecer en televisión por una pequeña tarifa, Tom había logrado ahorrar una cantidad respetable de dinero. El efectivo en su cajón era solo para sus gastos diarios. Tenía 40.000 libras esterlinas guardadas tranquilamente en una cuenta bancaria, cobrando intereses. Cuando Dumbledore se enteró del talento y la iniciativa de Tom, no tuvo más remedio que darle un sincero pulgar hacia arriba en señal de admiración. Después de despedirse de la señora Harman, Tom siguió a Dumbledore fuera del orfanato. Si hubiera sido cualquier otro niño, Harman jamás lo habría dejado ir tan fácilmente. Pero la madurez y la capacidad de Tom se habían ganado su confianza a lo largo de los años. O tal vez Dumbledore había lanzado sutilmente un hechizo para aliviar sus preocupaciones. Mientras paseaban por el sendero arbolado, Dumbledore no usó atajos mágicos para ahorrar tiempo. Al contrario, parecía estar de muy buen humor, caminando junto a Tom hacia la estación de tren, charlando como un abuelo cariñoso que mima a su nieto inteligente. Tom no ocultó nada. Respondió las preguntas de Dumbledore con serena honestidad. Era un huérfano abandonado. Su aparición en este mundo fue un accidente del destino. Sus padres solo le habían dejado un nombre y un apellido como derecho de nacimiento antes de abandonarlo en las escaleras del orfanato. La siguiente vez que oyó hablar de ellos fue en las noticias. En un accidente aéreo. No hubo herencia. De hecho, habían dejado una montaña de deudas. Por suerte, él no tuvo que pagar ninguna. Los labios de Dumbledore se crisparon ante la historia. Por desgracia, estas cosas no eran infrecuentes en el mundo Muggle. Una pareja tiene un embarazo inesperado. Con leyes de aborto estrictas, lo llevan a cabo, solo para darse cuenta de que no pueden criar a un hijo, así que entregan el bebé al gobierno y se marchan, viviendo vidas despreocupadas. Lo que no saben es que el mundo mágico en Inglaterra está al borde de un colapso generacional. Los Weasley son la rara excepción. 6 niños y una niña, erguidos como un faro de abundancia. Todas las familias de sangre pura los envidian con ojos inyectados en sangre. ¿Cuántos magos se arrepintieron de no haberse casado con Molly Prewitt cuando tuvieron la oportunidad? Si lo hubieran hecho, tal vez su apellido sería el que hoy prospera. Diferentes vidas bajo el mismo cielo. He notado que los otros niños del orfanato parecen tenerte miedo, murmuró Dumbledore en voz alta, saliendo de sus pensamientos. Incluso después de salir del edificio, el pequeño Seth seguía golpeando obedientemente el saco de boxeo, siguiendo claramente las órdenes de Tom. La imagen despertó ciertos recuerdos desagradables en Dumbledore. Profesor Tom se detuvo y miró a Dumbledore. La barba del anciano dificultaba verle el rostro con claridad, pero Tom aún podía mirarle a los ojos hundidos. ¿Sabes qué es lo que más teme un huérfano? Dumbledore le dedicó toda su atención. Es el miedo a que te consideren débil, dijo Tom con calma. Si la gente percibe que eres fácil de intimidar, alguien lo intentará. Se aprovecharán de tus debilidades, solo por la emoción de dominarte. Y la mejor manera de detener a un abusador, Tom hizo una pausa, con la voz más fría ahora, es armarse y acosarlo primero. Los ojos de Dumbledore se abrieron de par en par, e incluso su barba tembló levemente. Claro que no estoy intimidando a Seth, añadió Tom rápidamente. Es mi amigo. Solo le estoy enseñando a defenderse. Pronto empezará la secundaria. Necesita saber defenderse. Él comprenderá tus intenciones, dijo Dumbledore en voz baja. Recordó el rostro tenso pero decidido de Seth mientras seguía el entrenamiento de Tom, y la tensión en su corazón se alivió un poco. Con una risita, añadió. Me atrevo a decir que podrías ser un buen Hufflepuff algún día, siempre y cuando no conviertas el acoso en un hábito.
Hufflepuff. ¿Qué es eso? Una de las 4 casas de Hogwarts. Cada una es excepcional a su manera y a medida que continuaban por la calle bordeada de olmos, las sombras que proyectaban se hacían más largas, lentamente absorbidas por la luz dorada de la tarde. Después de un viaje en tren y un cambio al metro, finalmente llegaron a la entrada del callejón Diagon, un viejo y lúgubre pub llamado El Caldero Chorreante. Eran las 3 de la tarde, no precisamente hora punta. Solo había 2 o 3 mesas ocupadas. Pero en cuanto vieron a Dumbledore, la atmósfera cambió. Los magos que habían estado charlando mientras bebían se pusieron de pie de un salto para saludarlo respetuosamente. Incluso el camarero, encorvado y con un trapo en la mano, se acercó corriendo, con una sonrisa de oreja a oreja. Buenas tardes, profesor Dumbledore. Buenas tardes, Tom. Ah, espera, tenemos a otro Tom aquí, ¿verdad? Dijo Dumbledore con una cálida risa, señalando entre los dos. Tom, este es el señor Riddle, curiosa coincidencia, ¿verdad? Tom, este caballero es otro Tom, un estudiante de primer año de Hogwarts. Estoy aquí para ayudarlo a comprar útiles escolares. Vaya giro del destino. Dijo con entusiasmo el dueño del bar, Tom. Encantado de conocerte, joven Tom. Aunque había miles de Toms en Gran Bretaña, pocos tenían la presencia del acompañante de Dumbledore. En compañía del anciano mago, el cantinero prácticamente irradiaba hospitalidad. Cuando termines de comprar, ¿por qué no vuelves a tomar algo por cuenta de la casa? Una buena cerveza de mantequilla sin alcohol, por supuesto. Espléndida idea, coincidió Dumbledore. Hagamos lo que necesitamos. Nos vemos en un rato, Tom. Hasta entonces, profesor Dumbledore. Dumbledore condujo al joven Tom a través del bar hasta un pequeño patio trasero. Allí, sacó una varita con articulaciones nudosas como huesos antiguos y comenzó a mostrarle cómo entrar al callejón Diagon. 3 ladrillos arriba, 2 al otro lado, con unos pocos toques de su varita, los ladrillos empezaron a moverse y deslizarse, desplegándose como un rompecabezas para revelar una puerta alta y arqueada. Un repentino estallido de ruido y parloteo inundó el patio. Los ojos de Tom se iluminaron al ver la multitud bulliciosa en el interior. El mundo mágico, suspiró. Sí, dijo Dumbledore con una sonrisa cariñosa. Bienvenido al mundo mágico. Por primera vez, vio la maravilla infantil propia de un niño de la edad de Tom, y eso le conmovió. Vamos, añadió. Primero hay algo muy importante que debemos resolver, el dinero. Cruzaron juntos la animada calle y llegaron a las escaleras del Banco Mágico Gringos. Dumbledore era tan conocido que el corto paseo por el callejón se había convertido en un desfile de saludos y apretones de manos. En las imponentes puertas de Gringotts, 2 duendes hicieron una reverencia respetuosa. Uno de ellos se convirtió en su guía personal y los condujo al interior, a la mesa de cambio. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 4. Capítulo 4. Pedirle dinero prestado al director. Cada persona solo puede cambiar 70 galeones, pero gracias al profesor Dumbledore, puedo darle un límite de 100 galeones, es decir, 505 libras, incluyendo una tarifa de servicio de 5 libras. ¿Tampoco? Tom frunció el ceño con desagrado. El profesor Dumbledore me acaba de decir que la mayoría de la gente puede cambiar unos 200 galeones. Los tiempos han cambiado, respondió secamente el duende. Los duendes nunca trataron con calidez a quienes no podían ayudarlos a ganar dinero, pero la presencia de Dumbledore hizo que éste fuera notablemente más paciente y educado. El dinero Muggle nos sirve de poco. Ni siquiera podemos gastar las libras que cambiamos cada año, así que Gringotts tiene que controlar estrictamente la cantidad. Pero no te sientas defraudado. Esto será más que suficiente para tu primer año en Hogwarts. ¿200 galeones? Eso fue hace 50 años. ¿De verdad crees que el dinero Muggle todavía vale tanto? Disculpas, Tom. Dumbledore parecía incómodo. La última vez que traje a un estudiante a Gringotts fue hace más de 40 años, puede que no sea el más informado sobre las políticas de intercambio. Tom no pudo evitar poner los ojos en blanco. Los precios en el Reino Unido se habían disparado desde entonces, duplicándose y triplicándose. En ese sentido, quizás los goblins no estaban siendo del todo despiadados. Profesor, ¿podría prestarme algo de dinero? Aprovechando al máximo la culpa de Dumbledore, Tom hizo su movimiento sin dudarlo. No estoy seguro de que esto me alcance para comprar todos los libros que quiero. Puedo devolvértelo en libras, por supuesto. O, si lo prefieres, puedes esperar a que me gradúe y te lo devolveré en galeones, con intereses. Tom esperaba la segunda opción.
Después de todo, se suponía que Dumbledore moriría para cuando Tom llegara a sexto año. ¿No lo convertiría eso en un préstamo sin riesgo? El dinero Muggle no me sirve para nada, así que lo devolveremos al graduarme. Esperaré con ansias ese día. Dumbledore nunca dudó en ayudar a un estudiante, incluso con dinero, sobre todo cuando fue su propio descuido el que causó el malentendido. Aceptó de inmediato. Espere aquí un momento. Iré a retirar el dinero y, de paso, a atender algunos asuntos personales. Con una rápida instrucción, Dumbledore siguió a un duende hacia las bóvedas subterráneas. A Tom le dio un vuelco el corazón. De repente, una idea lo asaltó. ¿Podrían los asuntos personales de Dumbledore involucrar la recuperación de la piedra filosofal? Originalmente, fue Hagrid quien vino a buscarla, pero quizás su aparición cambió el plan. Aún así, no era algo de lo que tuviera que preocuparse. Tras reflexionar un momento, Tom se concentró en charlar con un goblin sobre la posibilidad de intercambiar oro por galeones. Técnicamente es posible, sí, pero una vez que Tom hizo los cálculos y los convirtió a libras, sintió que le estaban robando por completo. Al cambio actual, 5 libras equivalían a unos 0,8 gramos de oro. Pero se necesitaban 10 gramos de oro para conseguir un solo galeón. Eso significaba que un galeón valía alrededor de 60 libras, 12 veces más de lo que recibía de Gringotts. Que lo llamaran galeón de oro no significaba que estuviera hecho de oro. Era metal de duendes. ¿Quién sabe qué elementos extraños le habrían mezclado? El aterrador tipo de cambio hizo que Tom abandonara la idea al instante. No tenía suficientes fondos personales para despilfarrar. Es mejor ganar en el mundo mágico y gastar en el mundo mágico. Y aproximadamente media hora después, Dumbledore regresó al vestíbulo de Gringotts sosteniendo una llave y una pequeña bolsa. Le entregó ambos a Tom. Hay 100 galeones aquí. También alquilé una bóveda para ti. Hay 600 más guardados dentro. Dumbledore añadió con un suave recordatorio. 100 galeones por año. Espero que administres tus finanzas sabiamente. Gracias, profesor. Me aseguraré de usar su dinero con cuidado. Tom quedó asombrado en privado por la generosidad de Dumbledore. 800 galeones. Eso le bastaba para llegar cómodamente a la graduación, siempre y cuando no derrochara en lujos como una escoba de carreras o túnicas a medida. El anciano parpadeó, sintiendo que algo en la forma de expresarse de Tom no estaba bien, pero no pudo identificar qué, así que lo dejó pasar y cambió de tema. Bueno, señor Riddle, todavía tenemos una larga lista de suministros por comprar. Los dos salieron de Gringotts y empezaron a comprar lo esencial para el próximo semestre. Túnicas, libros de texto, una balanza, calderos y más. Con Dumbledore a su lado, los dependientes fueron sumamente amables e incluso les ofrecieron descuentos. Aún así, el viaje entero costó más de 40 galeones, más de 50 sin los descuentos. Y faltando aún una varita por comprar, los gastos fijos sumaron más de 60 galeones. Según los estándares de Gringotts, si a Tom solo le hubieran dado la cantidad predeterminada, solo le quedarían unos pocos galeones. Sobrevivir un trimestre no habría sido imposible, Hogwarts proporcionaba comida y alojamiento, pero habría sido un problema. La asignación anual de Ron Weasley probablemente era inferior a un solo galeón. Comparado con eso, Tom ya era un estudiante bastante adinerado. Ya le habían cogido el gusto a muchos libros, la mayoría carísimos. Decidió que la próxima vez volvería a comprarlos solo. Tener a Dumbledore cerca lo hacía excesivamente cauteloso. Tenía miedo de que lo analizaran demasiado. Además, Tom no tenía intención de gastar los 100 galeones de su bolsa y quedarse ahí. Tenía toda la intención de echar mano también de los fondos de la bóveda. Si tan solo tuviera un sistema, Tom suspiró para sí mismo, siguiendo a Dumbledore a la última parada del día. La tienda de varitas. Sin un sistema mágico que lo ayudara, tendría que esforzarse y fortalecerse a la antigua usanza. Sin atajos. Tan pronto como entraron, Tom instintivamente contuvo la respiración. No quería que la nube de polvo que se desprendió de la puerta le entrara en la nariz. Un visitante poco común, Albus, dijo una voz suave. Un anciano emergió de entre los imponentes estantes. La última vez que visitaste mi tienda fue hace 48 años. Era verano, igual que hoy. Dumbledore sonrió con ironía. Garrick, por favor, no alardes de ese recuerdo tan especial. Solo me das una envidia terrible. Ja ja ja. Me temo que solo recuerdo varitas y esta tienda. Garrick Ollivander dio un paso adelante y le dio a Dumbledore un cálido abrazo antes de volver su mirada hacia Tom. ¿Y este joven mago, cómo te llamas, mi afortunado?
Debe ser alguien muy especial para tener a Dumbledore como guía. Tom, dijo el niño. Tom Riddle. Ruido sordo. Ollivander se desplomó en el suelo, mirando al niño en un silencio atónito. Comentario 4. Votar capítulo 5. Capítulo 5. El sistema despierta. Señor Ollivander, ¿no durmió bien esta noche? Se tambalea como un retoño al viento. Dumbledore reaccionó rápidamente, avanzando a grandes zancadas para estabilizar a Garrick Ollivander, ofreciéndole casualmente una excusa en el proceso. Albus, tienes la vista tan aguda como la de un halcón. Me pasé toda la noche dándole vueltas a los nuevos materiales para la varita, respondió Ollivander, dándose cuenta de que su reacción había sido demasiado dramática. Aceptó agradecido la mano extendida de Dumbledore tanto literal como figurativamente y forzó una sonrisa mientras se giraba hacia Tom. Pero no te preocupes, muchacho. Aunque tuviera que arrastrarme, te ayudaría a encontrar la varita que mejor te vaya. Parecía que Ollivander había aceptado la coincidencia del nombre, al menos en apariencia. Pero por dentro, seguía profundamente inquieto. Después de tomar las medidas de Tom, la primera varita que le ofreció estaba hecha de tejo, lo que hizo que los párpados de Dumbledore se contrajeran. El tejo simbolizaba tanto la muerte como el renacimiento, un favorito entre los poderosos magos oscuros. Era especialmente adecuado para las artes oscuras y la magia defensiva. Y el último Tom había usado una varita hecha de tejo. En el momento en que las llamas brotaron de la punta de la varita, Ollivander negó con la cabeza y la recuperó, visiblemente insatisfecho. Abrió otra caja. Demasiado suave. No es para ti. Prueba con este. Tom lo aceptó. Una bandada de pájaros surgió de la punta en un espectáculo deslumbrante. No, sigue sin estar bien. El cabello de Testral no parece conectar contigo. Probemos con esto. Al tomar la tercera varita, una extraña sensación de perfecta armonía lo invadió. Con indiferencia, la lanzó hacia una maceta rota en un rincón, y la maceta explotó en polvo fino. El host ha bloqueado con éxito una ruta de desarrollo futura. Objetivos del sistema en curso, objetivos completados. El sistema de aprendizaje supremo está ahora a su servicio. Tom bajó la mirada, con expresión ilegible, como si no hubiera escuchado la voz en absoluto. Pero Ollivander aplaudió con entusiasmo. Una combinación perfecta. 35 centímetros, madera de tejo, núcleo de fibra de corazón de dragón. Ya puedo imaginar el poder de tus hechizos en los años venideros. Lo usaré bien, señor Ollivander. Recuerda, una varita no es solo una herramienta. Es una compañera, muchacho. Y serán 8 galeones, por favor. Tom pagó, girando ociosamente la varita entre sus dedos. Aunque no sentía ningún vínculo mágico, lanzar hechizos con él se sentía muy fácil. Ollivander realmente estuvo a la altura de su reputación, y tal vez el dicho de que la varita elige al mago no era solo un viejo folclore después de todo. Antes de que un mago alcance un cierto nivel de habilidad, una varita bien elegida puede afectar significativamente su desempeño. Armado con un ki de mantenimiento básico regalado por el maestro fabricante de varitas, Tom salió de Ollivanders con su nueva varita en la mano. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, la sonrisa educada de Ollivander desapareció por completo, reemplazada por un sudor frío que goteaba por su frente. Las varitas de más de 13 pulgadas y media se consideraban excepcionalmente largas, típicamente adecuadas para magos con una extraordinaria confianza en sí mismos y un deseo abrumador de control. Por el contrario, una varita muy corta era un signo de estrechez de miras y crueldad. Ollivander recordó la varita más corta que jamás había vendido. Una que había ido a parar a una bruja llamada Dolores Umbridge. ¿Y el más largo? El que acababa de venderle a Tom. Combinado con el núcleo de fibra de corazón de dragón, algo que solo los magos y brujas poderosos podían controlar, Dumbledore, ¿sabes lo que significa esta combinación, no? Ollivander murmuró en voz baja mientras reorganizaba en silencio las cajas de varitas dispersas. Ah, señor Riddle, acabo de recordar algo que casi olvido, dijo Dumbledore, señalando la tienda de mascotas al otro lado de la calle. Los de primero pueden traer una mascota. ¿Quiere echar un vistazo? No es necesario, profesor. Tom negó con la cabeza. Los búhos se usan para enviar cartas. No tengo a quién escribirle. Y en cuanto a los sapos o las ratas, bueno, digamos que no me atraen estéticamente. Dumbledore asintió, sin insistir. En ese caso, nuestras compras terminan aquí. Tomémonos algo con Tom en el caldero chorreante y luego te acompaño a casa. Tom no se negó. Regresaron al caldero chorreante.
Ya era la hora de cenar y solo quedaban 2 asientos vacíos. Uno de ellos estaba reservado por el posadero para Dumbledore y Tom. La sola presencia de Dumbledore bastaba para silenciar incluso las conversaciones más bulliciosas, pero por suerte él y Tom solo pidieron bebidas. No se quedaron mucho tiempo. Por primera vez, Tom comenzó a comprender el aura solitaria que Dumbledore siempre parecía tener en los libros de Harry Potter. El hombre se destacaba tanto que casi todos en el mundo mágico habían sido sus discípulos. Vivía como un emperador, aislado en la cima. Al menos los emperadores tenían reinas. Y Dumbledore, bueno, él mismo había enviado a su reina a prisión. El pensamiento hizo que Tom mirara al anciano sonriente con un toque de lástima en sus ojos. 1 hora y media después, Dumbledore escoltó a Tom de regreso al orfanato. Espero con interés nuestra próxima reunión, señor Riddle. Y yo también, profesor. Tom lo vio irse antes de darse vuelta y dirigirse hacia el interior. Arman ya había terminado de cocinar y se había ido a casa de dormir. Seth y los otros 3 chicos seguían comiendo. La cena de Tom ya estaba reservada con una generosa porción. Jefe, ¿de verdad vas a la escuela de ese viejo de barba blanca? Cuando Tom regresó, los otros 3 chicos devoraron rápidamente su comida, lavaron los platos y corrieron a sus habitaciones como ratones huyendo de un gato. Solo Seth permaneció allí, mirando a Tom con curiosidad. Actualmente, solo Tom y Seth residían permanentemente en el orfanato. Los otros 3 alborotadores eran recién llegados, y Tom los había controlado adecuadamente poco después de mudarse. Desde entonces, se habían comportado como cachorros entrenados. Eso no es asunto tuyo, dijo Tom con la boca llena de carne. Pero si me entero de que has bajado tus notas mientras estoy fuera, no me culpes por lo que pase cuando vuelva de vacaciones. Seth se encogió hacia atrás, sin atreverse a responder. Aún así, no pudo evitar sentirse molesto por Tom. Esa escuela, tan secreta que nunca había oído hablar de ella, estaba robando al mejor luchador, al estudiante más inteligente de toda la escuela. Para él, su hermano mayor podría haber ido a Rowboeton y arrasar. Pero malditas sean esas ridículas tasas de matrícula. Habían obligado a su hermano mayor a aceptar una oferta misteriosa. Tom no tenía idea de que Seth estaba pensando en él en silencio. Tampoco explicó mucho. Dumbledore le había advertido específicamente que no hablara sobre el mundo mágico con los muggles ni que dejara que ningún objeto mágico cayera en sus manos. Él era solo un estudiante de primer año. No tenía poder para desafiar la ley mágica. Después de cenar, Tom lavó los platos y regresó a su dormitorio. Abrir el panel del sistema. Comentario 1. Votar capítulo 6. Capítulo 6. El sistema supremo de aprendizaje. Tom examinó con atención el sistema que hacía tiempo que se necesitaba. El sistema supremo de aprendizaje, como su nombre lo indica, fue un sistema creado para ayudarlo en sus estudios, convirtiéndolo en un supererudito. Cualquier acción relacionada con el aprendizaje que produjera resultados le haría ganar puntos de aprendizaje, que formaban el mecanismo central del sistema. Estos puntos podían utilizarse de diversas maneras. Las funciones principales eran: 1. Contratación de instructores privados. La primera hora de cada día era gratuita. Cada hora posterior costaba 6 puntos de aprendizaje en matrícula. 2. Activación de un estado trascendente. Esto incrementó la eficiencia del aprendizaje, aceleró los procesos de pensamiento y llevó sus capacidades mentales más allá de su límite natural, similar a una ligera epifanía. Cada sesión del estado trascendente costaba 100 puntos de aprendizaje y duraba 10 minutos. El efecto podía extenderse 10 puntos por cada minuto adicional. Además de los puntos de aprendizaje, el sistema también utilizaba otra moneda importante: los puntos de logro. Ya sea en el ámbito académico, en la vida diaria o en otros campos, lograr algo notable o completar tareas asignadas por el sistema será recompensado con puntos de logro. Actualmente, Tom solo podía ver un uso para esto: convocar profesores. El costo variaba según el nivel del profesor. Rango B, mago adulto promedio. 1 punto de logro, rango A, mago excepcional. 10 puntos, rango S, los mejores de la generación. 100 puntos, rango SS, mago del siglo. 1000 puntos, rango SSS, leyenda inmortal. 5000 puntos. Las diferencias entre los rangos eran obvias por el mero hecho de costarles. Una generación duraba 30 años, y alguien etiquetado como el mejor de la generación significaba que era uno de los mayores talentos de su época. Un siglo se refería a 100 años, y solo el mago más fuerte a ese siglo ganaría el título de mago del siglo. Dumbledore definitivamente encajaba en ese nivel.
En cuanto a las leyendas inmortales, ni siquiera se podían medir en el tiempo. A lo largo de la historia del mundo mágico, estos seres eran increíblemente raros. Al regresar a la interfaz del sistema, apareció una caja de regalo brillante en el centro. El paquete para principiantes de Tom. Al abrirlo, recibió 100 puntos de aprendizaje y una invocación de profesor gratuita, garantizada al menos como rango S. Pero ¿y cómo exactamente este sistema convocó a un tutor privado? Curioso, Tom aceptó todas las recompensas con un pensamiento. Una deslumbrante luz dorada llenó su visión, como si su cabeza hubiera sido sacudida violentamente. Parpadeó y, cuando recuperó el sentido, encontró su conciencia transportada a un mundo brumoso y onírico. Se sentía tan real que casi creyó que lo habían teletransportado físicamente, pero aún podía sentir su cuerpo acostado en la cama. Al mismo tiempo, el sistema le transmitió la información de este nuevo reino. Este era el espacio de aprendizaje. El tiempo allí transcurría a la misma velocidad que en el mundo real, pero estudiar allí no agotaba su energía. En otras palabras, Tom podría estudiar toda la noche aquí y aún así despertarse sintiéndose renovado por la mañana. El espacio también podría materializar materiales didácticos y libros que poseía, como un mundo de realidad virtual, casi indistinguible de la realidad. Sin embargo, entrar al espacio consumía puntos de aprendizaje. Era básicamente la activación del modo instructor privado, y los 100 puntos obtenidos se agotarían rápidamente. Ahora familiarizado con el espacio, Tom buscó a su primer tutor. De repente, jajajajaja. Una risa audaz y cordial resonó a través de la espesa niebla. La niebla frente a Tom se despejó considerablemente, duplicando su alcance de visibilidad. A lo lejos, emergió una silueta alta que caminaba con confianza hacia él. El hombre salió de la niebla y apareció a la vista. Llevaba una túnica drapeada en diagonal, dejando al descubierto un pecho ancho y brazos musculosos. Una corona de laurel adornaba su cabeza. Sus rasgos eran impactantes, cincelados y nobles, como una estatua de la Grecia clásica. Cada centímetro de su cuerpo irradiaba pura energía masculina. El hombre examinó con curiosidad el espacio brumoso, y finalmente fijó su mirada en Tom. Su sonrisa se ensanchó aún más. ¿Debes ser el joven mago que me convocó? ¡Qué talento tan asombroso! Despertar un alma dormida durante tanto tiempo y atarla con un contrato tan fuerte, chico, tu suerte es suficiente para poner celoso a cualquiera. Aunque su tono denotaba envidia, Tom no sintió miedo. El sistema lo había establecido claramente. Dentro de este espacio, ningún tutor convocado podría hacerle daño. Su conocimiento se compartiría plenamente y sin engaños. La traición era imposible. Y honestamente, y incluso sin esa regla, Tom dudaba que este hombre alguna vez hiciera algo siniestro. Toda su aura desprendía rectitud. Prácticamente irradiaba luz. Comparado con él, incluso Dumbledore parecería un pícaro conspirador. Señor, ¿no debería presentarse antes de hacer preguntas? Respondió Tom cortésmente. El sistema había permanecido en silencio sobre la identidad de este profesor convocado. Jajaja. El hombre rió aún más fuerte. Tienes toda la razón. Es una grosería de mi parte, siendo tu tutor privado. Me llamo Andros. Soy un humilde mago de Grecia, experto en magia sin varita y en el encantamiento Patronus. Supongo que seré tu primer maestro. La mente de Tom recordó inmediatamente el nombre. Andros. En el callejón Diagon, Dumbledore le había dado 2 ranas de chocolate para tranquilizarlo. Cada una venía con una tarjeta coleccionable de un mago o bruja famoso. Uno de ellos era este hombre, el invencible Andros. Y no, invencible no era un apodo que él mismo se había puesto ni un juego de palabras ingenioso con su apellido. El título le había sido otorgado por otros magos, ya que Andros jamás había perdido en su vida. Tal como él mismo afirmaba, era inigualable en la magia sin varita y con Patronus. Incluso podía invocar un Patronus gigantesco sin varita. Incluso hoy, nadie más había igualado esta hazaña. Era, sin lugar a dudas, un mago del siglo. No es de extrañar que Tom haya tenido una primera impresión tan fuerte. El encantamiento Patronus requería intensas emociones positivas y recuerdos felices. Se usaba a menudo como punto de referencia para detectar magos oscuros. Andros irradiaba tanta positividad que era prácticamente cegador. Él era la encarnación de la palabra noble. Señor Andros, soy Tom Riddle, se presentó Tom con una brillante sonrisa. A partir de hoy, seré tu alumno. Si cometo algún error, no dudes en corregirme. Mejoraré.
Incluso con las garantías del sistema, Tom siempre fue respetuoso y humilde con quienes lo ayudaron. Su actitud claramente agradó a Andros. El hombre se golpeó el pecho con orgullo. Bien dicho. Haré todo lo posible para ayudarte a convertirte en un mago excepcional. Luego, siempre profesional, añadió. Usar un talento como este sin duda tiene un precio, ¿no? No hay tiempo que perder. Comencemos. Tom no iba a negarse. Recordó los fundamentos que le enseñaban en Hogwarts. Señor Andros, aún no he empezado la escuela de magia. Empecemos con lo básico, como el encantamiento de encendido de varitas y el encantamiento levitatorio. Andros parpadeó, confundido. ¿Encantamiento levitatorio? ¿Iluminación de varita? ¿Qué es eso? Tomás. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Comentario 3. Comentario. Votar capítulo 7. Capítulo 7. Primeros pasos en el lanzamiento de hechizos. El espacio de estudio cayó en un silencio incómodo, el aire estaba cargado de tensión entre los dos. Tom entrecerró los ojos hacia Andros. El hombre imponente apartó la mirada, con el rostro enrojecido de vergüenza. Ni siquiera pudo mirar a Tom a los ojos. Ahora estaba claro. Andros no estaba jugando con él. Realmente no sabía cómo lanzar un Lumos o incluso un Wingardium Leviosa. El mundo mágico podía parecer antiguo y rígido, pero no carecía de progreso. La magia había evolucionado no necesariamente creando magos más fuertes ni aumentando la población mágica, pero en términos de practicidad, conveniencia y métodos estandarizados de lanzamiento de hechizos, había avanzado mucho. Tomemos como ejemplo el libro que Tom conjuró. El libro estándar de hechizos, grado 1, escrito por Miranda Gossauk. Antes de ella, nadie había intentado categorizar y sistematizar los hechizos de forma tan coherente. Según el libro, tanto el hechizo Lumos como el de levitación se desarrollaron en el siglo XIV o XV. Por supuesto, Andros no los conocía, ¿cómo iba a conocerlos? Entonces, ¿cómo iluminaban la oscuridad o movían objetos? Preguntó Tom sin poder evitarlo. Andros no respondió. Conjuró en silencio una estaca de madera y le lanzó una bola de fuego. Al instante, se transformó en una antorcha ardiente. Para la luz, el fuego es suficiente. Y para mover cosas, envolverlas en pura fuerza de voluntad y fuerza mágica funciona de maravilla. De hecho, inventaron hechizos específicos para cosas tan triviales, y se los enseñaron a todos con tanta naturalidad. Andros provenía de una época donde la magia era pura y salvaje. En aquel entonces, la magia era un arma de supervivencia, no algo que se pudiera compartir a la ligera. Vivían en constante peligro. La idea de usar la magia para su conveniencia diaria era ridícula. Cada día, su objetivo era único. Hacer sus hechizos más fuertes, más destructivos. No fue hasta la Edad Media, cuando los mugles ascendieron al poder y la Iglesia inició su infame caza de brujas, que los magos se vieron obligados a unirse. Fundaron academias de magia, diversificando y evolucionando gradualmente sus prácticas hasta convertirse en lo que hoy es el sistema mágico moderno. Andros quedó profundamente intrigado por el libro que Tom tenía en sus manos. Lo miró con anhelo y preguntó: Tom, ¿te importa si tomo prestado ese libro un rato? Quién sabe, quizá contenga algún hechizo que realmente conozca. En el peor de los casos, empezaré con el encantamiento Patronus. Se me da muy bien. Tomás. ¿Y se suponía que era un profesor? Sintió que acababa de encontrar un compañero de estudio. Ni siquiera conocía los hechizos más básicos, y ahora quería empezar con el encantamiento Patronus. Era prácticamente uno de los hechizos más difíciles que existían. Tom podría haber tenido un sistema de trampas de su lado, pero incluso su trampa aún no había surtido efecto. Está bien, señor Andros. Tom entregó a regañadientes su ejemplar del libro y conjuró otro. Estudiemos juntos entonces. Creo que la evolución de la magia moderna te sorprenderá. Gracias, Tom. Andros se rascó la cabeza con timidez. Hacía apenas unos momentos, había declarado con seguridad que haría que Tom se sintiera orgulloso. Ahora estaba allí, pidiendo ayuda. El índice de aprobación del instructor Andros ha alcanzado el 20%. El anfitrión ha desbloqueado el talento mágico innato de Andros. De repente, Tom sintió una oleada de claridad y fuerza que lo invadió. Una sonrisa apareció en su rostro, sin que nadie la hubiera invitado. Esta era otra ventaja del sistema, una de las mejores. Cuando el índice de aprobación de un instructor alcanzaba el 20%, el 50% y, finalmente, el 100%, Tom recibía una recompensa en cada hito. Una habilidad o talento que poseía el instructor.
Sí, tener un buen mentor fue importante. Pero en el mundo mágico, la lógica no siempre se aplicaba. El talento importaba aún más. Los logros futuros de una persona no estaban determinados únicamente por el esfuerzo y los recursos. Necesitaban el tipo adecuado de potencial mágico. Este sistema de aprobación le dio a Tom la oportunidad de superar a sus mentores. Le dio la oportunidad de absorber las fortalezas de muchos y convertirse en un mago que el mundo jamás había visto. Tom hizo algunas modificaciones al estudio. Inventó una mesa, algunas sillas, un sofá y una mesa de centro. Entonces, los dos, Tom y Andros, cada uno con una copia del libro estándar de hechizos, grado 1, comenzaron oficialmente su viaje al mundo de la magia como principiantes absolutos. Afortunadamente, el espacio de estudio le otorgó automáticamente a Andros la capacidad de comprender el idioma moderno. De lo contrario, ni siquiera habría podido leer el libro. Irónicamente, el maestro estaba más absorto en el material que el alumno. A pesar de ser los hechizos más básicos, Andros estaba fascinado. Nunca imaginó que la magia pudiera ser tan lúdica. En su época, la magia se usaba para una sola cosa: la batalla. Duelo o muerte. Pero si entiendes profundamente una forma de magia, podrás entenderlas todas. La comprensión de Andros de la teoría mágica había superado con creces a la de la mayoría. Estudiar hechizos básicos ahora se sentía como un estudiante de preparatoria repasando aritmética de primer grado. Al poco tiempo, empezó a probar hechizos, sin necesidad de varita. Al observarlo, Tom se dio cuenta de que necesitaba conseguir los libros de texto de mayor calidad pronto, o de lo contrario Andros superaría el plan de estudios en poco tiempo. Él también comenzó a practicar el encantamiento levitatorio y lumos. Esto era diferente a antes, cuando dependía de pura fuerza de voluntad y fuerza mágica para mover objetos. Ahora, tenía que usar hechizos. Conjuros precisos para canalizar la magia hacia un objetivo específico. Tom siguió las instrucciones del libro al pie de la letra. Pronunció el conjuro con claridad y movió su varita con precisión. Para su deleite, una pluma voló hacia arriba al primer intento. Pero intentar guiar su movimiento después de eso... fracaso total. Andros intervino. Finalmente, llegó su momento de actuar como un verdadero maestro. Observó a Tom lanzar el hechizo nuevamente y luego señaló el problema. Tom, los pasos del libro son los estándar, claro. Pero si hay algo que la magia no es estándar. Cada persona es diferente. Este método es bueno para aprender rápido, pero no es el mejor para ti. Tendrás que ajustarlo un poco para que se adapte a tu propio estilo. Mientras hablaba, conjuró su propia varita y demostró un encantamiento levitatorio impecable. ¿Ves? Mi movimiento de muñeca es 15 grados menor de lo que recomienda el libro. Es por mi tamaño. Si lo siguiera al pie de la letra, me excedería con el movimiento y arruinaría el hechizo. Para ti, el ángulo debe ser un poco más amplio. Tu cuerpo aún se está desarrollando. La única manera de saber que funciona mejor es seguir practicando. Ni siquiera yo puedo decirte la técnica perfecta. Tienes que encontrarla tú mismo. Los ojos de Tom se iluminaron al comprender. Entendido. Tras algunos ajustes más, encontró su ritmo. Su hechizo de levitación empezó a sentirse más natural, más fluido. Practicaron durante otras 3 horas antes de que Tom finalmente se despidiera y saliera del espacio de estudio. Aunque el cansancio de la práctica desapareció en el momento en que se fue, sus años de rutina habían hecho que dormir fuera un hábito demasiado difícil de abandonar. Además, en ese momento solo tenía 100 créditos de estudio, lo suficiente para pasar 15 horas en el espacio de estudio. Necesitaba usarlos sabiamente. Comentario 1. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Aclarando los libros de texto. A la mañana siguiente, cuando Tom se despertó y miró su panel de sistema, se sorprendió al descubrir que no solo sus créditos no habían disminuido, sino que había ganado 18 más, junto con 3 puntos de logro. Una rápida revisión del registro del sistema le dijo por qué. Dominar el encantamiento levitatorio, lumos y el hechizo parpadeante le había hecho ganar 30 créditos. Aprender 3 hechizos también le había otorgado 3 puntos de logro. Tom se hundió en profundos pensamientos. Este espacio de aprendizaje podría ser una máquina de movimiento perpetuo. Mientras siguiera aprendiendo, los créditos que ganara compensarían con creces sus gastos, tal vez incluso le generarían un superávit. Eso significaba que ya no necesitaba preocuparse por el consumo. Pero no era ingenuo. Sabía que la mayor pérdida de crédito probablemente provenía de la mejora de trascendencia. Sus puntos actuales solo le bastaron 10 minutos, ni siquiera para probarlo.
No se atrevió a perder ni un segundo. La sola idea le dolía el corazón. ¿Cómo se sentiría? ¿Realmente empezaría a volar? Imaginando los efectos del estado de trascendencia, Tom se levantó y se lavó sin entrar de inmediato al espacio de aprendizaje. Ayer, él y Andros hicieron algunas pruebas. Cuando Tom salió del espacio de aprendizaje, Andros tenía dos opciones: permanecer inactivo o moverse libremente. Y cuando se usaban créditos para mantener el estado, Andros incluso podía comunicarse con Tom y observar el mundo exterior a través de sus ojos. ¿Y así se sentía ser un Hinchkriki? Aún así, esto desató una idea. Tom podría comprar y materializar todos los libros de texto dentro del espacio de aprendizaje. Dejaría que Andros los estudiara primero, y una vez que Andros los dominara, Tom podría entrar y aprender directamente de él. Ahorraría muchísimo tiempo y créditos. Así que, temprano esa mañana, Tom partió. Tomó el autobús hasta el centro de la ciudad, entró en el caldero chorreante y pasó por el callejón Diagon, dirigiéndose directamente a la librería. Aunque Tom no sabía qué libros usaban los alumnos de años superiores, bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Para sus clases, los dependientes de la tienda ciertamente lo sabían. Se dirigió directamente a alguien que no estaba ocupado y le explicó lo que necesitaba. Cuando el asistente lo escuchó, miró a Tom con incredulidad. ¿Todos los libros de texto? Chico, ¿estás seguro? Pareces de primero o segundo. No hay necesidad de comprarlos todos de golpe. Tomemos como ejemplo Defensa contra las Artes Oscuras. El profesor cambia cada año. Nunca se sabe qué libro te asignarán. Probablemente acabes malgastando el dinero. ¡Qué alma tan amable! Tom estaba convencido de que este hombre debía ser un Hufflepuff. El conocimiento adquirido nunca se desperdicia, respondió Tom. Aunque cambien los libros de texto, no pierdo nada. Es mejor gastar dinero en libros que en juguetes y dulces. Si alguna vez no los necesito, siempre puedo revenderlos de segunda mano. El asistente parpadeó, claramente atónito de que tanta sabiduría práctica saliera de la boca de un niño. Aún así, el cliente siempre tenía razón. Ya había intentado convencerlo una vez. Con eso bastó. Así que cogió un carrito y fue a buscar los libros de Tom. Cuando supo que Tom iba a empezar primero, sonrió con complicidad y dijo: sin duda acabarás en Ravenclaw. Aunque, personalmente, sigo pensando que Hufflepuff es la mejor casa. Tom asintió sinceramente. Estoy de acuerdo. Ravenclaw es perfecto para mí. Después de todo, su objetivo no era solo convertirse en un estudiante destacado, sino en uno legendario. De las 4 casas, Ravenclaw era claramente la que mejor encajaba con su temperamento. 10 minutos después, el carrito estaba repleto de libros gruesos y pesados. No solo los libros de texto obligatorios, sino también varios libros extra que Tom había escogido él mismo. Solo cuando llegó al mostrador y se calculó el total, se dio cuenta. No tenía suficiente dinero. Ayer, solo había gastado 15 galeones en libros. En promedio, 2 galeones por libro. Pero los libros de texto de los cursos superiores eran carísimos. Un solo libro Fuerzas Mágicas Avanzadas. Guía de autodefensa costó 7 galeones. Al igual que en el mundo Muggle de Gran Bretaña, los libros de texto tenían precios absurdamente altos. Recordó que Arman se quejó una vez. Su hijo estaba en la universidad y algunos libros costaban decenas de libras, incluso más de 100. Más caro que robar un banco. Así que Tom no tuvo más remedio que ir a Gringotts, donde retiró otros 200 galeones para saldar la cuenta. Además, pagó 10 sicles por el envío en lechuza. Con los libros terminados, Tom no se quedó en el callejón Diagon. En cambio, se detuvo en un supermercado Waitrose cercano para comprar fruta y bocadillos antes de volver a casa. Waitrose era un supermercado británico de primera calidad conocido por vender únicamente los alimentos más frescos y de mayor calidad. Aunque Tom pudiera estar sin Blanca en el mundo mágico, su riqueza en el mundo Muggle era más que suficiente para permitirse una vida cómoda. Nunca había sido de los que se escatimaban en cuanto a calidad. Tenía más apetito que la mayoría de los niños de su edad, pero no era irracional. Simplemente quemaba más energía debido a todo su entrenamiento físico. ¿Quién necesitaba magia cuando los puños funcionaban de maravilla? Podía protegerse y, de paso, tal vez ganarse la vida con esos matones del colegio. A las 3 de la tarde, 3 lechuzas entraron volando por su ventana, cada una cargando montones de libros. Tom los colocó todos dentro del espacio de aprendizaje, uno por uno, pero no entró él mismo.
Quería comprobar cómo su eficiencia de aprendizaje se comparaba en el exterior con el interior. Y agotador. A las 10 de esa noche, Tom se acostó en la cama y cerró sus ojos cansados. Normalmente, una persona solo podía concentrarse intensamente durante unos 15 minutos seguidos. Después, la concentración se desvanecía y la mente comenzaba a divagar. Si permanecías enterrado en algo durante más de 2 horas, la agitación y la fatiga mental se apoderaban de ti, reduciendo tu eficiencia hasta el punto en que nada se quedaba ahí. Tom había estudiado de 15 a 22, sin contar los descansos para comer. El momento más productivo era, sin duda, las 2 horas antes de cenar. Por la noche, simplemente hojeaba las páginas como si fuera una lectura casual, no un estudio de verdad. En total, solo había obtenido 30 puntos de aprendizaje, lo mismo que en las 3 horas que había dedicado la noche anterior. Solo consideraría usar el estado de trascendencia una vez que tuviera una mayor reserva de créditos. Por ahora, era demasiado valioso para desperdiciarlo. El espacio de aprendizaje debía aprovecharse de la manera más eficiente posible. Con todo planeado, Tom pronto se quedó dormido. Durante el mes siguiente, no volvió a visitar el callejón Diagon. Pasó todos los días inmerso en el estudio de la magia. 5 horas al día dentro del espacio de aprendizaje con Andros, el resto del tiempo practicando libremente en el mundo real. En un abrir y cerrar de ojos, ya era el día antes de que comenzaran las clases. Comentario 1. Votar capítulo 9. Capítulo 9. El nivel de talento de Tom. Así que por fin vamos a Hogwarts. Llevo una eternidad esperando este día. El que hablaba no era Tom sino Andros. En las últimas semanas, Andros había aprendido bastante sobre el mundo mágico moderno. Su evolución, los acontecimientos más importantes y la cultura mágica. Se podría decir que estaba a medio camino de convertirse en un mago moderno cualificado. Lo que más admiraba eran los legendarios 4 fundadores que fundaron Hogwarts. A menudo lamentaba no haber nacido en su época para presenciar su grandeza de primera mano. Andros no podía evaluar exactamente qué nivel de magos eran esos 4, pero estaba seguro de que al menos debían estar a la par de él. Lo que él llamaba un rey del siglo. Tom una vez le preguntó a Andros cómo calificaba su talento mágico, pero la respuesta que recibió fue vaga y evasiva. No había duda. Tom tenía un don. Su talento estaba a la altura de un mago único en su generación. Pero la diferencia entre un mago único en una generación y un rey del siglo era enorme. Basándose en los hechizos sencillos que Tom había aprendido hasta entonces, Andros aún no podía formarse una opinión precisa. Tal vez Tom simplemente se desarrolló tardíamente. Aún así, esa era la forma educada de Andros de decir: estás bien, pero aún no estás del todo bien. Algo intermedio. Tom no se desanimó. El talento no era fijo, después de todo. ¿Acaso no había heredado la afinidad mágica de Andros? Y con el tiempo, adquiriría más habilidades más fuertes, mayores dones. No hay necesidad de apresurarse. Echó un vistazo a su panel de sistema. Su relación con Andros había mejorado constantemente estos últimos días. El nivel de aprobación era de 46, casi 50. Una vez que alcanzara esa marca, obtendría otra recompensa. Para los antiguos, los magos poderosos no eran diferentes de los dioses. Sus hazañas se transmitían de generación en generación, se embellecían, se reinventaban y se convertían en mitología. Tom, ¿estás listo para empezar a aprender el encantamiento Patronus?, dijo Andros, dándole al chico una firme palmada en el hombro. Parecía ansioso, incluso emocionado, por transmitir uno de sus logros mágicos más preciados. El encantamiento Patronus, sin duda, un hechizo de alto nivel. Exigía un gran poder mágico, pero aún más, fuerza de voluntad y pureza de corazón. La fortaleza mental de Tom superaba con creces la de sus compañeros. Esa casilla ya estaba marcada. En cuanto al poder mágico, ahora que había heredado el talento mágico de Andros, eso tampoco sería un problema. Tenía muchas ganas de esto, Andros, dijo Tom. Hacía tiempo que ansiaba ese gigantesco y humanoide Patronus de Andros. Primero te lo demostraré, dijo Andros. Retrocedió unos pasos, levantó su varita en el aire y gritó: «Espera, Patronum». Hilos de niebla de color blanco plateado fluían desde la punta de su varita, entrelazándose para luego surgir hacia afuera y solidificarse en un Patronus imponente y colosal. Los ojos de Tom se abrieron con incredulidad. «Eso es un Patronus». La forma brillante alcanzó más de 10 metros de altura, y lo que más sorprendió a Tom fue que era el propio Andros. «Ja ja ja ja».
Andros se rió de buena gana, visiblemente complacido por el asombro de Tom. Sorprendido, ¿eh? Normalmente, los Patronus toman forma de animales, lo que refleja el carácter o espíritu interior de quien los lanza. Pero creo que solo una cosa puede protegernos verdaderamente: nuestra propia fuerza y nuestra convicción inquebrantable. Quizás por eso mi Patronus resultó así. Y tras un mayor desarrollo, adquirió muchas habilidades nuevas. Es excepcionalmente efectivo contra las fuerzas oscuras. Sonrió con confianza. Tom, sigue el método de entrenamiento que te enseñé y quizá puedas manifestar un Patronus humanoide. ¿Ya te sientes tentado? Tom asintió con fiereza. ¿Quién no lo estaría? Comparado con nutrias, cisnes o ciervos, vamos. Un Patronus humanoide era mucho más genial. Y si pudiera alcanzar el mismo tamaño imponente de Andros, sería como invocar un Gundam mágico. El entusiasmo de Tom por aprender se encendió por completo. Siguió practicando hasta altas horas de la noche y solo abandonó el aula al día siguiente, a regañadientes, cuando ya casi era hora de irse. Devoró rápidamente un par de rebanadas de pan, cogió su maleta y se dirigió a la estación de King's Cross. Su maleta no parecía grande, pero había sido encantada con un encantamiento de extensión indetectable. Era un hechizo difícil. A Tom le había llevado 2 días dominarlo a duras penas. Logró triplicar el volumen interno, aunque cualquier cosa más arriesgaba la inestabilidad. El hechizo tampoco duraría para siempre. Tendría que repetirlo cada mes para mantener el efecto. Pero por ahora, era suficiente. En cuanto a romper las leyes del ministerio al lanzar el encantamiento, a Tom le daba igual. Solo era un estudiante de primer año. ¿Cómo era posible que supiera magia tan avanzada? Estaba claro que alguien había manipulado su equipaje con la intención de incriminarlo. Las 10 en punto. Tom llegó a la estación de King's Cross. Siendo uno de los centros de transporte más concurridos de Londres, la estación estaba abarrotada de viajeros. El nombre de la estación, King's Cross, se concibió originalmente para honrar al rey Jorge IV. No fue precisamente un gobernante modelo. Su reputación era y menos que gloriosa. Incluso sus asistentes más cercanos lo despreciaban y una vez comentaron: ningún perro podría ser más vil, cobarde o insensible que este rey. Puede que haya pocos grandes reyes en el mundo, pero Jorge IV fue sin duda uno de los peores. Tom no entendía por qué alguien así merecía una estación conmemorativa. Peor aún, se podían encontrar estatuas de Jorge IV por toda Gran Bretaña. Siguió el flujo de gente hasta llegar al espacio entre los andenes 9 y 10. Luego, con naturalidad, se dirigió directamente hacia la barrera. Y un mundo nuevo se abrió ante él. Una locomotora de vapor color carmesí descansaba junto a un andén abarrotado. Colgando a un costado del tren había una placa reluciente. Expreso de Hogwarts. Una pared. 2 mundos. Tom respiró profundamente y subió al tren, comenzando así el viaje mágico de otro Tom Riddle. Comentario 3. Votar capítulo 10. Capítulo 10. El expreso de Hogwarts. El expreso de Hogwarts partió a las 11 en punto, pero Tom llegó temprano. Cuando subió, solo quedaban unos pocos estudiantes dispersos por el tren. Sin dudarlo, caminó hacia el último vagón. No quería que más tarde lo molestaran las personas que pasarán junto a su compartimento mientras subían. Al llegar al penúltimo vagón, Tom eligió casualmente un compartimento vacío, colocó su equipaje en el portaequipajes superior y sacó un libro titulado Dominando las complejidades de miles de hechizos para leer. La voz de Andros resonó en su mente. ¿El expreso de Hogwarts está escondido en una estación de tren Muggle? ¿Y aún no lo han descubierto? Tom rió entre dientes. De hecho, es el mayor uso registrado de un encantamiento repelente de muggles en la historia de la magia. Hoy en día, el ministerio envía personal cada año para reforzarlo. Apuesto a que es el único hechizo que todo empleado del ministerio puede lanzar con los ojos cerrados. En mi época, ni siquiera teníamos ministerio, suspiró Andros. La magia es mucho más práctica ahora, y de hecho frena a los magos oscuros que antes campaban a sus anchas. Contener a los magos oscuros es una forma de supervivencia, dijo Tom, yendo al grano. Los muggles modernos ya no son lo que eran. Si el mundo mágico quedara al descubierto hoy, la mayoría de los magos no tendrían ninguna oportunidad. Andros se quedó en silencio. Aunque Andros no tenía prejuicios contra los muggles, el orgullo que conllevaba ser un mago, especialmente uno de los más fuertes de su época, estaba profundamente arraigado en él. En aquel entonces, los muggles veneraban a los magos como si fueran dioses.
¿Quién habría pensado que evolucionarían hasta el punto de representar una verdadera amenaza para la raza mágica? No es de extrañar que los libros a menudo digan que el Ministerio de Magia fue fundado para proteger el secreto y la seguridad del mundo mágico. Mientras Andros meditaba en silencio, Tom continuó leyendo, tranquilo y sereno. No planeaba estudiar con Andros hoy. Abrir el espacio mental era solo para que la antigua reliquia vislumbrara el mundo moderno. El tren se volvió más animado a medida que subían más estudiantes y, justo antes de partir, la puerta del compartimento se abrió. Una chica estaba allí. Rizos dorados, pestañas largas y ojos grandes y parpadeantes. Se sobresaltó al ver que ya había alguien dentro. Pero después de una pausa, ella intervino y preguntó un poco tímidamente. ¿Está bien si me siento aquí? Por supuesto, dijo Tom, asintiendo cortésmente. Incluso la ayudó a subir la maleta al portaequipajes como un auténtico caballero. Mientras manipulaba el equipaje, notó algo. Aunque la maleta no tenía nada de especial, sus esquinas estaban forradas con un bordado dorado oscuro y un pequeño e intrincado escudo estaba cosido en el cuero. Un emblema familiar, probablemente una casa de sangre pura. Tom comprendió al instante. Probablemente era la joven dama de una familia de sangre pura. Después de darle las gracias, la niña se sentó frente a Tom, mirándolo furtivamente mientras él reanudaba la lectura. Es tan guapo. La idea la sobresaltó. Un leve rubor se extendió por sus mejillas regordetas mientras apartaba la mirada rápidamente, solo para que sus ojos se desviaran de nuevo por sí solos. Era de conocimiento público. Cualquiera que se llamara Tom Riddle seguramente sería guapo. Su cabello negro se rizaba ligeramente en las puntas, y sus ojos oscuros estaban intensamente fijos en el libro que sostenía. La mirada de la chica se clavó en sus elegantes rasgos, entre la admiración y la envidia. ¿Por qué un chico tiene mejores rasgos faciales que yo? Pensó con amargura. Es más guapo que mi hermana. Al notar que Tom no tenía intención de hablar, se removió incómoda y luego tomó la iniciativa. Hola, soy Daphne Greengrass. Estudiante de primer año en Hogwarts. Riddle, respondió Tom, sorprendido de que ella fuera quien iniciara la conversación. Cerró el libro y asintió cortésmente. Tom Riddle. También de primer año. Enigma. Daphne rebuscó en su memoria. Nunca había oído ese apellido. Dudando, preguntó. ¿Eres mestiza? ¿O, nacida de mugles? La verdad es que no sé qué es lo que me define, dijo Tom encogiéndose de hombros. Mis padres me abandonaron al nacer. Quizás eran mugles. Quizás eran squibs. Ya no importa. La miró directamente a los ojos. ¿Por qué? ¿Acaso la noble señorita Greengrass se arrepiente de haber compartido el mismo compartimento que yo? Sacred 28 de Cantankerous Not, la familia Greengrass ocupaba un lugar cercano a la cima. Un brillante ejemplo de elegancia discreta entre familias de sangre pura. Naturalmente, Tom asumió que ella sería como los Malfoy. Obsesionada con la pureza de la sangre y lista para mencionar el linaje en cualquier momento. Pero una vez más, las cosas no salieron como él esperaba. No. Por favor, no me malinterpretes. La niña agitó sus manitas con ansiedad. La verdad es que no me importan esas cosas. Mi madre siempre dice que toda familia de sangre pura tiene antepasados mugles en algún punto de su linaje. Solo tenía curiosidad porque nunca había conocido a nadie del mundo mugle, entonces te debo una disculpa, admitió Tom con calma. Te juzgué demasiado pronto. No pasa nada, dijo Daphne con seriedad, negando con la cabeza. Luego cambió de tema. A mi hermanita le encantan las revistas de moda mugle. Pero solo tiene una muy vieja que encontró hace siglos. Si alguna vez tienes la oportunidad, ¿podrías ayudarme a comprar algunas más? Yo pago, por supuesto. No hay problema. Pero tendrás que esperar hasta las vacaciones de Navidad. Tom recordaba vagamente algunos detalles irrelevantes. La hermana de Daphne se llamaba Astoria Greengrass. Tuvo poca presencia en la línea temporal original, terminó con Malfoy y tenía algún problema de salud, murió joven, si no recordaba mal. Pero nunca sacaría ese tema a colación. En lugar de eso, siguió adelante con la conversación que Daphne había iniciado. Le preguntaba sobre todo tipo de cosas del mundo mugle, y Tom respondía con paciencia. Cuando surgía algo particularmente interesante, incluso sacaba un pergamino y lo anotaba, diciendo que quería escribirle a su hermana al respecto. No era difícil saberlo por sus palabras y acciones. Esta era una hermana que amaba profundamente a su hermano. Sin darse cuenta, el tren ya había salido de la estación, rumbo al oeste, hacia las tierras altas de Escocia.
El traqueteo de las ruedas sobre las vías no atenuó en absoluto su traqueteo. Y justo en ese momento, Andros apareció de la nada. Te ha puesto un galeón, dijo con suficiencia, a esa chica le gustas. No, ella piensa que eres guapo y está sedienta de tu cuerpo. Comentario 3. Votar capítulo 11. Capítulo 11. La adorable pequeña heredera. La repentina aparición de Andros le dio un buen susto a Tom. Frunció el ceño y espetó, irritado. Andros, ¿acaso tienes un galeón a tu nombre? Solo tiene 11 años. ¿Qué sabe ella sobre gustarle a alguien? Tom no hablaba de sí mismo, claro. La idea de enamorarse de una niña de 11 años era absurda. Pero y criar uno durante unos años no sonaba tan mal. ¿Cuál es el problema? Dijo Andros con indiferencia. En nuestra época, casarse y tener hijos a los 13 o 14 años no era raro. Incluso a una edad más temprana, en algunos casos. ¿Y usted, señor Andros? Respondió Tom con una sonrisa burlancia. Eso tocó una llaga. Silencio instantáneo. Andros, en su época, era un maniático de las batallas y un fanático de la magia. Las mujeres solo frenaron su progreso en la hechicería. Olvídense de los 13 o 14 años. Murió siendo un hombre soltero, de pies a cabeza. Fue una pena, la verdad. Con todo ese talento mágico, si lo hubiera transmitido, podría haber fundado un linaje poderoso. Para ser justos, la obsesión del mundo mágico con los linajes tenía cierto sentido. Un mago fuerte dejaba rastros de su poder, por no mencionar un caudal de conocimiento mágico. Los sangre pura solían preservar ese tipo de legado mejor que los mestizos. Basta con mirar a la familia Gaunt, o a cualquiera de los 28 sagrados. Sus antepasados fueron formidables en su época. Y al ver que Andros había quedado completamente noqueado e incluso había cerrado el espacio de estudio él mismo, Tom se rió entre dientes y volvió su atención al interminable flujo de preguntas de Daphne. Durante la charla, Tom logró incluir algunas preguntas inquisitivas. Una niña ingenua no era rival para un maestro de la manipulación. En poco tiempo, sin saberlo, reveló todos los entresijos de la familia Greengrass. Por ejemplo, su madre era la jefa del departamento de transporte mágico. También lo era su abuela. Y antes de eso, su bisabuela y, al parecer, era una tradición familiar. Además, la familia Greengrass tenía otra costumbre única. Los hombres se casaban con miembros de la familia y, durante los últimos 300 años, solo habían tenido hijas. Cuando Daphne mencionó casualmente que su dinero de bolsillo era solo de 200 galeones por trimestre, Tom se sintió muy tentado. ¿Y qué si tuviera que casarse con alguien de la familia? Hogwarts tenía 3 trimestres al año. Eso equivalía a 600 galeones anuales, casi lo que Dumbledore le ofrecía por 7 años. Una niña rica. Una niña rica, tierna, adorable y consentida. ¿A quién no le gustaría? Inconscientemente, Tom comenzó a tratar a Daphne con mucha más gentileza, y su sonrisa nunca abandonó su rostro después de eso. Alrededor de las 12:30, la puerta del compartimento se abrió de nuevo. Una mujer radiante asomó la cabeza. ¿Hay algo del carrito, queridos? Sí, por favor. Daphne saltó de su asiento con la emoción de un gatito curioso y corrió hacia el carrito para hacer su selección. Bueno, decir selecciones era poco. Compró prácticamente todo, aunque en cantidades variables. Incluso se llevó casi todas las ranas de chocolate. El total ascendió a 2 galeones y 13 sicles. Aproximadamente todo el dinero de bolsillo de la familia Weasley durante un año. De repente, Tom comprendió por qué Daphne pensaba que 200 galeones era muy poco. Al ritmo que gastaba, los gastaría en un mes. Mientras Daphne pagaba, Tom observaba en silencio a la bruja del carrito. Se rumoreaba que el ministerio la había contratado cuando se lanzó por primera vez el expreso de Hogwarts en 1830. Eso la hacía tener al menos 180 años. Vaya edad, incluso para los estándares de los magos. Tom no se limitó a observarla él mismo. Incluso sacó a Andros de su enfado. Pero por mucho que observaran, ninguno vio nada sospechoso en la bruja. Al final, Tom lo atribuyó a una vida naturalmente larga y lo dejó ir. Daphne repartió generosamente todos los bocadillos en la mesa e invitó a Tom a compartir. Tom aceptó su amabilidad con perfecta serenidad. Si ni siquiera eso le permitía, podía despedirse de sus sueños de Sugar Mama. Los dos charlaron mientras comían y el tema finalmente giró hacia la ceremonia de selección. Todos en mi familia han estado en Slytherin, dijo Daphne con timidez. Así que, a menos que ocurra algo inesperado, probablemente me seleccionen allí también. Pero las otras casas también suenan bien.
Mamá no se enfadará, siempre y cuando no acabe en Gryffindor. ¿Qué pasa con ese odio hacia Gryffindor? Preguntó Tom, levantando una ceja. Mamá dice que Gryffindor es la raíz de todos los problemas. Daphne arrugó la nariz con disgusto. Donde hay un Gryffindor, hay caos. Nunca se sabe qué desastre armarán después. Tom consideró eso y no pudo evitar estar de acuerdo. Lady Granger había dado en el clavo. Ridley, ¿quieres estar en Gryffindor? Preguntó Daphne, vacilante. Ella pensó que Tom se había quedado callado porque lo había ofendido y al instante se arrepintió de su franqueza. No, dijo Tom con una sonrisa. Espero estar en Ravenclaw. O quizás en Hufflepuff. En algún lugar tranquilo, donde pueda concentrarme en estudiar. Te encanta estudiar tanto que definitivamente entrarás a Ravenclaw, dijo Daphne con seguridad. En ese momento, un chillido agudo resonó desde el pasillo. Tom y Daphne no le prestaron mucha atención. Pensaron que alguien había dejado caer una o dos ranas. Estaban terminando de comer y planeando una siesta cuando llamaron a la puerta. Entonces, sin esperar respuesta, la puerta se abrió. ¿Has visto un sapo, Ridley? ¿Qué haces aquí? La muchacha en la puerta tenía una espesa cabellera castaña y un rostro adorablemente juvenil, estropeado únicamente por sus enormes dientes frontales. Se detuvo a media frase al ver a Tom, soltó un grito de horror y retrocedió de un salto como si hubiera visto un fantasma. El niño regordete que estaba detrás de ella parecía a punto de llorar del susto. Daphne ya fruncía el ceño ante la grosera intrusión, y ahora que la chica parecía conocer a Tom, su expresión se oscureció aún más. Tom, mientras tanto, permaneció en perfecta calma mientras alzaba la vista. Señorita Granger. Si usted puede viajar en el expreso de Hogwarts, ¿por qué no iba a hacerlo yo? No quise decir que no debieras, balbuceó Hermione Granger, nerviosa. Solo quise decir, esto es maravilloso. El rostro de Daphne se oscureció por completo. De repente, tuvo una terrible sensación. Como si le estuvieran arrebatando su juguete favorito. Comentario 1. Votar capítulo 12. Capítulo 12. La némesis de toda la vida de la señorita Granger. Gracias a la señorita Granger, Tom tuvo la fortuna de confirmar la naturaleza de este mundo varios años antes de lo debido. Desde la competencia de matemáticas en tercer grado, Tom se había encontrado con Hermione varias veces en varios concursos académicos para estudiantes de primaria. Tom participó por el premio en metálico y las recompensas escolares. Hermione, en cambio, estaba allí solo por curiosidad. La idea de diversión de la señorita Granger era, estudiar. Pero el interés nunca pudo superar la desesperación de Tom por sobrevivir, por lo que en más de una docena de enfrentamientos, Tom salió ganador la mayoría de las veces. La única vez que perdió fue durante una competencia deportiva. El profesor que le asignó la escuela era muy torpe, y en la carrera de 3 piernas, la falta de coordinación terminó arrastrando a Tom al suelo. Hermione había pensado inicialmente que, una vez que se fuera a Hogwarts, su rivalidad con Tom finalmente llegaría a su fin. Incluso sintió algo de arrepentimiento por ello. Y sin embargo, ¡qué sorpresa! Se encontró de nuevo con Tom en el tren. ¿Iban a ser compañeros de clase? ¿En la misma escuela? Después de un breve momento de shock, Hermione se iluminó de emoción. Eso significaba que todavía tenía la oportunidad de derrotar a Tom y demostrar su valía. Olvidó de inmediato por qué había venido a ese compartimento. Ignorando por completo la mirada de Daphne, se dejó caer junto a Tom y empezó a parlotear a toda velocidad. Ridley, durante el verano terminé Teoría Mágica Moderna, el auge y la caída de las artes oscuras, eventos mágicos notables del siglo XX y la mayoría de los materiales de lectura adicionales. ¿Y tú? Casi lo olvido. Ya domino algunos hechizos básicos. ¿En qué casa quieres estar? Quiero ir a Gryffindor. He oído que es la mejor. Tom cerró los ojos. Sentía como si 100 pájaros piaran alrededor de su cabeza. Por fin, una breve pausa apareció en su interminable monólogo. Tom aprovechó el momento y señaló al niño regordete que estaba paralizado en la puerta, con cara de estar a punto de llorar. Granger, no te estás olvidando de tu amiga. Y para que conste, aquí no tenemos sapos. Quizás quieras revisar los demás compartimentos. Hermione se dio la vuelta y por fin volvió a la realidad. Le dedicó al chico regordete una sonrisa de disculpa. Lo siento, Longbottom. Me emocioné demasiado y me olvidé de tu sapo. No hay problema, tartamudeó Neville Longbottom. Bueno, hablaremos más tarde. Pero no te quedes muy atrás. Si gano, no será satisfactorio.
Con ese feroz comentario, Hermione se llevó a Neville para que continuara la búsqueda de su sapo perdido. En cuanto se fue, Daphne resopló indignada. Tom, ¿quién es esa chica? ¡Qué grosera! Desde el momento en que Hermione entró, ni siquiera reconoció la presencia de Daphne. No la saludó, ni la miró. Y por su forma de hablar, como si fuera superior por naturaleza, Daphne estaba furiosa. Un amigo que conocí en las competiciones, respondió Tom con una leve sonrisa. También notó que Daphne había empezado a llamarlo por su nombre. Daphne, así es ella. Ferozmente competitiva. Pero no tiene malas intenciones. Ya te acostumbrarás. No quiero acostumbrarme a alguien tan maleducado. Lady Daphne se enfureció. Con razón quiere ir a Gryffindor. Mi madre los llama leones cabezones, y ella lo parece. Los labios de Tom se crisparon, pero no discutió la opinión de Daphne. Para ser honesto, Hermione de primer año, no, en realidad, Hermione durante la mayor parte de sus años escolares, no era exactamente agradable. Desde sus compañeros de habitación hasta estudiantes de cursos superiores como Ginny y Luna, Hermione había logrado meterse en peleas con casi todo el mundo. Harry y Ron eran probablemente las únicas excepciones, y eso se debía a su carácter afable y a su memoria de peces de colores. Tras una pelea, se reconciliaban como si nada. Sin ellos, Hermione probablemente no habría tenido ningún amigo genuino. Para no dejar que Daphne se enfadara, Tom cambió de tema con naturalidad. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. En algún momento, Daphne se quedó dormida. Cuando Hermione regresó, Tom simplemente le hizo un gesto para que se callara. Hermione, por una vez, captó el mensaje y se marchó en silencio. A medida que el cielo oscurecía y el tren disminuía la velocidad, Tom supo que finalmente se acercaban a su destino. Despertó con suavidad a Daphne, que dormía. Parpadeó, aturdida y confundida, con una expresión adorable, como si estuviera medio dormida. Entonces, recordando dónde estaba, se incorporó de golpe. Tom, ¿estamos ahí? Sí. El tren está disminuyendo la velocidad. Oh, no. Tenemos que ponernos nuestras túnicas. Daphne se puso de pie de un salto. Al moverse, notó que tenía la comisura de la boca húmeda. Un roce de la mano y su rostro se puso rojo como un tomate. Ella había babeado. ¿Lo vio Tom? ¡Qué vergüenza! ¿Cree que duermo como un cerdo? Tom, felizmente inconsciente de la espiral mental en la que se había metido Daphne, solo notó que la chica que una vez fue habladora de repente se había vuelto muy callada. Y con un silbido bajo del motor del tren, finalmente llegaron. Siguiendo a la multitud que salía del tren, oyeron la voz resonante de Hagrid llamando a los de primer año a formarse. El gigantesco guardabosques los condujo hasta una flota de pequeños botes que esperaban a la orilla del lago. Tom y Daphne subieron a uno de los barcos, acompañados por otros dos nuevos estudiantes. Tom hizo un recuento rápido. La matrícula de este año parecía ser de unos 80 o 90 estudiantes. Menos de 100. Así que Hogwarts no estaba tan despoblado como temía. Los grupos de 7 años combinados sumarían un total de alrededor de 600 estudiantes. Al pasar junto a un acantilado, Hagrid pidió a todos los estudiantes que se agacharan. En realidad, él era el único que debía hacerlo. Se decía que esta ruta era la misma que tomaron los 4 fundadores al llegar a Hogwarts. Cada nueva generación de estudiantes tomaba este camino, honrando la tradición. Tras un tiempo indeterminado, los barcos finalmente atracaron. Uno a uno, los estudiantes desembarcaron y siguieron a Hagrid por una escalera de piedra hasta llegar a un par de enormes puertas de roble. Hagrid levantó su enorme puño y golpeó 3 veces. Las puertas se abrieron con un crujido, revelando a una bruja alta, vestida con una túnica verde esmeralda. Su expresión era severa. Los ruidosos alumnos de primer año se quedaron en un silencio atónito. Nadie se atrevía siquiera a respirar, como si fueran ratones que acabaran de ver un gato. Estudiantes de primer año, profesora McGonagall, anunció Hagrid, señalando al grupo de niños con los ojos muy abiertos. Gracias, Hagrid. Yo me encargo desde aquí, respondió la profesora McGonagall asintiendo. Abrió las puertas de par en par y condujo a los nerviosos jóvenes magos y brujas hacia el cálido y bien iluminado vestíbulo de entrada. Comentario 1. Votar capítulo 13. Capítulo 13. La ceremonia de selección. Cuando entraron al vestíbulo de entrada, los nuevos estudiantes ya podían oír la animada conmoción que venía de detrás de la gran puerta a la derecha. Los estudiantes que regresaban ya estaban sentados y esperaban ansiosamente la fiesta de inicio del periodo. Soy Minerva McGonagall, subdirectora de Hogwarts y jefa de la casa Gryffindor.
La profesora McGonagall se presentó con una serie de títulos impresionantes, provocando al instante el respeto y la admiración de los jóvenes magos y brujas. Una vez que obtuvo toda su atención, continuó. Ahora, déjenme explicarles lo que está a punto de suceder. Antes de que comience el banquete, cada uno pasará por la ceremonia de selección. Esta determinará si pertenecen a Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. Este es un ritual muy importante. Durante los próximos 7 años, su casa será su hogar. Asistirán a clases juntos, vivirán juntos y crecerán juntos. Además, tu comportamiento afectará directamente la reputación de tu casa. Romper las reglas te costará puntos. Su mirada se agudizó de repente. Que quede claro. Aunque soy la jefa de la casa Gryffindor, no tendré favoritismo. Si pillo a alguien rompiendo las reglas, no solo seré dura contigo, sino que me aseguraré de que el castigo sea el doble de severo. Los de primer año se quedaron paralizados como ciervos deslumbrados. Algunos de los que esperaban entrar en Gryffindor ahora lo reconsideraban en silencio. Este jefe de casa es aterrador. Pero para la mayoría de ellos, su mayor preocupación seguía siendo la misteriosa ceremonia de selección. Los nuevos estudiantes de familias mágicas habían sido criados con historias sobre lo aterradora que era la ceremonia, probablemente exageradas a lo largo de generaciones. Mientras tanto, los hijos de Muggles desconocían por completo qué esperar, y la simple incertidumbre era suficiente para aterrorizarlos. Algunos ya empezaban a imaginarse reprobando el examen, solos en el pasillo mientras las 4 casas los rechazaban. Un pobre niño incluso sintió un escozor en la nariz al contener las lágrimas. Tom miró de reojo a Daphne, que murmuraba algo en voz baja. Por desgracia, su voz era tan baja que no pudo entender ni una palabra. La profesora McGonagall notó el creciente miedo en los rostros de los jóvenes. Su habitual expresión severa se suavizó ligeramente, con un breve destello de diversión en sus ojos. Aún así, como profesora responsable y justa que se preocupaba profundamente por todos sus estudiantes, decidió ofrecerles algo de tranquilidad. No hay de qué preocuparse. Desde el momento en que recibieron sus cartas de aceptación, han formado parte de esta escuela. La ceremonia de selección solo ayuda a ubicarlos en la casa que mejor se adapte a ustedes. No tienen nada que temer. Piensa en esta escuela como tu hogar. ¿Y qué clase de hogar abandonaría a sus niños? Sus amables palabras tuvieron un efecto calmante inmediato. La tensión en el aire se disipó y muchos de los jóvenes magos y brujas comenzaron a respirar con más regularidad. Sin embargo, en cada grupo siempre hay un foco inteligente. No muy lejos de Tom, un chico rubio se iluminó de repente como si acabara de tener una revelación. Profesora McGonagall, ¿dijo que la escuela es nuestro hogar? Por supuesto, jovencito, confirmó McGonagall asintiendo. La expresión del chico cambió al instante, volviéndose altiva y exigente. Entonces, ¿qué esperamos? Me muero de hambre. ¿No podemos comer primero y luego ordenar? El rostro de McGonagall se volvió pétreo. Puede que pienses que esta es tu casa, pero eso no significa que las reglas cambien solo para ti. Después de la selección, te descontaré 5 puntos de la casa en la que termines. Espere. ¿Qué? Profesor, me ha engañado. Tomás. ... Ana Abbott. La selección había comenzado oficialmente. Una niña de mejillas sonrosadas y coletas doradas salió nerviosa de la fila y se puso el sombrero seleccionador. Después de una breve pausa, el sombrero gritó: ¡Hufflepuff! La mesa del extremo derecho estalló en vítores y aplausos. Algunos estudiantes la saludaron con la mano, invitándola a sentarse a su lado, mientras el fraile gordo, el fantasma de Hufflepuff, sonreía radiante y se quitaba el sombrero en señal de bienvenida. Tom sonrió mientras observaba a Ana Abbott tambaleándose hacia la mesa de su nueva casa. ¡Qué chica tan encantadora! El suspiro de Tom apenas fue audible, pero alguien cercano le había estado prestando mucha atención. Daphne. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Es ese realmente el tipo de Tom? La chica de la familia Abbott. Parecía salida de un pueblo rural. Daphne miró a Ana, luego volvió a mirar a Tom, que estaba observando atentamente la selección, y se encontró aturdida por un momento. La verdad es que Tom también estaba distraído, preguntándose en qué casa lo ubicarían a él mismo. Cualquier cosa menos Slytherin, pensó. Siendo hijo de Muggles, ni siquiera lo consideró una posibilidad. De los 3 restantes, su único deseo real era no ser seleccionado para Gryffindor. Estar demasiado cerca de Harry lo pondría bajo la atenta mirada de Dumbledore.
Sumado a su desafortunado nombre, sin duda atraería más atención de la que deseaba. No tenía intención de convertirse en un gran villano, pero tampoco le gustaba que lo vigilaran constantemente. Además, Daphne tenía razón. Gryffindor era un imán para el caos y los problemas. ¿Y Tom? Tom quería ser un ratón de biblioteca tranquilo y ambicioso. Ese tipo de ambiente no le sentaba bien. De los dos últimos, Ravenclaw era su primera opción. Pero Hufflepuff también tenía sus ventajas. Al fin y al cabo, ¿quién podría decir no a vivir al lado de la cocina, con comida deliciosa preparándose todo el tiempo? Daphne Greengrass. Finalmente, el sombrero seleccionador llamó a Daphne. La joven bruja, temblando de nervios, corrió hacia la profesora McGonagall y le colocó el sombrero. Pasó casi un minuto antes de que el sombrero seleccionador anunciara su decisión. Slytherin. La mesa de Slytherin estalló en fuertes aplausos. Ningún estudiante anterior había mostrado semejante entusiasmo. La razón era simple. La familia Greengrass era uno de los 28 sagrados linajes de sangre pura. Solo quienes pertenecían a estas familias podían inspirar tal respeto. Se seleccionaron unos cuantos estudiantes más y finalmente llegó su turno. Cuando se pronunció el nombre de Harry Potter, toda la sala pareció contener la respiración. Todos esperaban el resultado. El sombrero seleccionador gritó Gryffindor. Y la segunda mesa a la derecha estalló de alegría. Dos gemelas pelirrojas casi saltaron a la mesa en señal de celebración. Mientras tanto, la mesa de Slytherin permanecía en un silencio sepulcral. Algunos estudiantes observaban a Potter con expresiones indescifrables, moviendo los labios como si susurraran cosas que solo ellos podían oír. Fue en esa atmósfera tensa y extraña que la profesora McGonagall leyó el siguiente nombre con una expresión seria. Tom Riddle. Quizás entre los estudiantes, solo Hermione y Daphne le prestaban atención a Tom. Para todos los demás, el nombre les sonaba completamente normal, sin nada que destacar. Pero para los profesores sentados en la mesa del personal, fue como un trueno en medio de una noche tranquila. Comentario 2. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Un Slytherin nacido en el mundo mágico, no hay verdaderos secretos. Mientras algo exista, deja rastro. Incluso algo tan esquivo como un Horrocrux puede ser desentrañado hilo por hilo, expuesto uno tras otro por nadie menos que Dumbledore. Tom Riddle. Su nombre brilló como una estrella en Hogwarts hace 60 años, solo para convertirse en un nombre temido y prohibido 30 años después. En aquel entonces, Dumbledore era profesor de transformaciones. Flitwick enseñaba encantamientos. Sprout y McGonagall aún no formaban parte del profesorado, pero gracias a sus estrechos vínculos con la Orden del Fénix y con el propio Dumbledore, conocían las verdades esenciales que él decidía compartir. Y Snape, una vez el seguidor más confiable de Voldemort, ahora su más acérrimo enemigo, había investigado cada detalle a fondo. Entonces estaba Hagrid, temblando como una hoja, pálido como un fantasma. Hagrid había ido a la escuela con Tom Riddle, y el medio gigante de gran corazón alguna vez había creído ingenuamente que Riddle era una persona decente. Pero había alguien más que tampoco estaba tranquilo. Quirrell. Cuando la profesora McGonagall leyó el nombre, Quirrell, que estaba encorvado para evitar la mirada penetrante de Snape, de repente levantó la cabeza y miró fijamente a Tom mientras caminaba hacia el sombrero seleccionador. Snape, por otro lado, no tuvo tiempo de notar el extraño comportamiento de Quirrell. Su mirada ardía de puro odio. No para este Tom, no exactamente. Para otro Tom. Severo, Dumbledore susurró tan suavemente que solo Snape pudo oírlo. Hay muchas personas en el mundo con el mismo nombre. Un nombre es solo una etiqueta para distinguir a un individuo de otro. No dejes que los viejos fantasmas nublen tu juicio. TCH. Snape no respondió. Solo se burló. Como si no supiera que Dumbledore había ido personalmente a buscar a los nuevos estudiantes durante el verano. Había supuesto que el viejo coleccionaba a Harry Potter, pero no, había sido ese patán de Hagrid. Y además de Harry Potter, ¿quién más podría hacer que el director se desviviera? Solo Tom Riddle. Algunos de los estudiantes más perspicaces habían notado el cambio de humor de los profesores. El gran comedor fue quedando en silencio poco a poco. Cuando Tom llegó al taburete, el silencio era absoluto. Riddle. Ponte el sombrero, dijo la profesora McGonagall, apretando los labios con fuerza. Nunca imaginó que tendría una segunda oportunidad de enseñarle a Tom Riddle. Tom asintió cortésmente, se sentó en el taburete y lentamente levantó el sombrero seleccionador hacia su cabeza.
Podría jurar sobre las medias de seda de Merlín que el sombrero ni siquiera había tocado completamente su cabello cuando chilló, como si alguien lo estuviera estrangulando por el ala. Slytherin. Un Slytherin de nacimiento. McGonagall se quedó atónita. El rostro de Snape se tornó serio. Dumbledore no dijo nada. Y Tom quedó estupefacto. Sentado en lo alto del taburete, miró hacia el pasillo lleno de cuellos estirados, completamente vacíos. ¿Slytherin? No era sangre pura. Ni siquiera era mestizo. No tenía ansias de poder. ¿Qué le daba a este sombrero el derecho de mandarlo a Slytherin? ¿Era esto, el destino? ¿Era la inevitable maldición de ser Tom Riddle? Mientras tanto, en el espacio de aprendizaje interior, Andros, que había estado observando todo en silencio, ahora reía a carcajadas. Conocía el plan de Tom Aldevillo, incluso el de los suplentes de Gryffindor. Pero Slytherin, eso nunca había formado parte del guión. Justo cuando la profesora McGonagall abrió la boca para sugerirle a Tom que tomara asiento, el chico, delante de todos, se bajó el sombrero por encima de la cabeza. Hablemos, dijo Tom en su mente. Ya terminó la selección, pequeño mago. ¿De qué quieres hablar? Susurró el sombrero. Ni siquiera me habías tocado la cabeza. Debiste haber anunciado el resultado de Potter por error, ¿verdad? Es el niño que sobrevivió, el último heredero de los Potter, de sangre pura y poderoso. Encaja a la perfección en Slytherin. En un intento desesperado por arreglar el desastre, Tom echó a Harry Potter a los cimientos sin dudarlo. Ni siquiera le importó que Dumbledore lo acorralara más tarde para charlar. En absoluto. El sombrero parecía molesto. Riddle, no cuestiones mi experiencia. Nunca he cometido un error, ni uno solo. Puede que sea viejo, pero sigo siendo astuto. Slytherin es tu casa. Eso no tiene nada de magia. ¿Por qué demonios estaría en Slytherin? Tom se negó a aceptarlo. El sombrero seleccionador, asimilando su frenética negación, respondió en un tono más alegre. El ansia de ser el mejor, esa tenaz voluntad de alcanzar tus metas y esa magia ancestral e indómita que corre por tus venas, incluso más pura que la de Salazar o Godric. Si Salazar viviera, estaría rogando de rodillas que te aceptara como su aprendiz. Tom apretó los dientes. ¿Un Slytherin de nacimiento? ¿Desde cuándo? Este maldito sombrero me está calumniando. ¿No se supone que debes considerar las preferencias de los estudiantes? Insisto en ir a Ravenclaw. Solicitud denegada, respondió el sombrero alegremente. Deja de hacerme perder el tiempo. Tengo que clasificar a otros jóvenes magos y brujas. Si eres tan sentimental, ven a verme luego a la oficina de Dumbledore. Cobro unos cuantos galeones por charla. Bien, Hufflepuff. Mira, soy de nacimiento mugle, tengo buen corazón y me encanta hacer amigos. Soy el ejemplo perfecto de Hufflepuff. Suplicó Tom. Hubo una pausa. Entonces el sombrero volvió a hablar, más suave esta vez, casi como si intentara consolarlo. Hijo, te pueden faltar muchas cosas en la vida, pero nunca la autoconciencia. Por favor, acepta quién realmente eres. Maldito sombrero. Un día te voy a coser esa maldita boca, se enfureció Tom. En el momento en que lo pensó, el sombrero seleccionador captó la emoción y gritó aún más fuerte. Slytherin. Slytherin. Tom Riddle pertenece a Slytherin. Antes de que pudiera discutir de nuevo, la profesora McGonagall le quitó el sombrero de la cabeza. Señor Riddle, la ceremonia de selección ha terminado. Si tiene alguna duda, puede plantearla más tarde. Tom forzó una sonrisa más dolorosa que las lágrimas y le dedicó una pequeña reverencia. Luego se dirigió a la mesa de Slytherin. Al principio, nadie aplaudió. Todos estaban aún conmocionados por la repetición de la escena con sombrero. Tal vez solo quería sentirse más involucrado. Los jóvenes estudiantes intercambiaron miradas confusas. Entonces Daphne Greengrass se dio cuenta, esbozando una sonrisa radiante y aplaudiendo con entusiasmo. Los demás en la mesa de Slytherin siguieron su ejemplo poco a poco. Tom se deslizó en el asiento junto a ella. No esperaba que te seleccionaran para Slytherin. Susurró Daphne emocionada. Es perfecto. Podremos cursar todas nuestras clases juntas. Sí. Yo tampoco me lo esperaba, respondió Tom rotundamente, con el alma cansada. Poco después, se sorteó a los últimos estudiantes. El último fue Ulaise Zabini, quien también fue asignado a Slytherin. Solo entonces Tom se dio cuenta. Este era el chico que había caído en las tonterías de la profesora McGonagall y se pavoneaba como si toda la escuela le perteneciera.
Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 15. Capítulo 15. Ser bajo también es una ventaja. Necesitamos hablar. Snape reflexionó sobre la escena anterior, su sospecha se hacía más fuerte cuanto más pensaba en ello. Ese Tom Riddle, ¿podría ser algún producto de la reencarnación de Voldemort a través de la magia oscura? La velocidad del sombrero seleccionador no reflejaba necesariamente el potencial de un mago, pero ciertamente revelaba una visión de la personalidad y los pensamientos internos de un joven mago. Y Snape nunca había visto a un estudiante clasificado en Slytherin tan rápido. Sinceramente, a menos que el mismísimo Salazar Slytherin hubiera regresado de la tumba, dudaba que hubiera sido más rápido. ¿Qué significa eso? Significaba que Tom Riddle era sorprendentemente compatible con la casa Slytherin. E incluso como jefe de Slytherin, Snape no lo veía como algo del todo bueno. Sin embargo, a Dumbledore no pareció importarle. En cuanto Blaise Zabini tomó asiento, el director se levantó con una sonrisa radiante. Bienvenidos. Bramó. Bienvenidos a otro año en Hogwarts. Pero antes del festín, me gustaría decirle unas palabras. Son. Imbécil. Grudido. Raro. Pellizco. Gracias a todos. Con eso, Dumbledore hizo una ligera reverencia y regresó a su asiento. La sala estalló en un estruendoso aplauso. Tom aplaudió junto con los demás. ¿Qué significa eso? Dentro del espacio de aprendizaje, Andros estaba completamente desconcertado. No había entendido ni una palabra, así que ¿por qué aplaudían todos? ¿En serio? El solo hecho de que terminara su discurso con esas palabras al azar es digno de aplauso, respondió Tom secamente. Apenas hubo hablado cuando los platos vacíos que tenían delante se llenaron mágicamente de comida. Cordero asado, chuletas de cordero, papas fritas doradas, puré de papas cremoso, estofado con salsa rica, sopa cremosa de champiñones, pan de ajo, pasteles rellenos de cordero. Los deliciosos aromas flotaban en una ola tentadora, llamando a cada joven bruja y mago a disfrutar. Tom no se contuvo. Tomó unas costillas y alitas del plato más cercano, se sirvió un tazón lleno de crema de champiñones y empezó a darse un festín. Al fin y al cabo, los bocadillos de Daphne se habían acabado hacía tiempo, y los bocadillos nunca eran suficientes para saciarte. Se decía que Gran Bretaña era un páramo culinario lleno de comida cuestionable, pero las comidas de Hogwarts, salvo el típico pescado con patatas fritas, se parecían más a la cocina casera tradicional escocesa. Se basaban en gran medida en carne guisada en caldo con mantequilla y especias. Incluso había toques de cocina francesa. La crema de champiñones, por ejemplo, era un plato clásico francés. Mientras los ingredientes fueran frescos y los cocineros no se excedieran en sus experimentos, era difícil equivocarse. Como mínimo, era muchísimo mejor que lo que le habían dado a Tom en el orfanato. Andros todavía estaba reflexionando. ¿Los discursos cortos pueden ser algo bueno? Tom se burló entre bocado y bocado. Se nota que nunca has aguantado una charla de hora y media de un idiota. No se dejen engañar. Los discursos prolijos no eran exclusivos de ciertos países del este. Los británicos podían ser igual de tortuosos. Después de cada premio que recibía Tom, aparecía algún director o presidente para pontificar sin parar. Esos discursos ni siquiera estaban pensados para el público en vivo. Estaban preparados para los periodistas. Una pequeña columna en el periódico de mañana podría aumentar sus posibilidades de convertirse en diputados. En la Gran Bretaña de los años 90, donde las redes sociales aún no habían explotado, los periódicos eran el alma de los políticos. Esa era la pura verdad. De acuerdo, suspiró Andros. Aún así, tu director parece un poco trastornado. Pero presiento que es poderoso. El poder reconoce el poder. Al igual que Voldemort en su apogeo. No tenía rival, pero aún sentía una profunda desconfianza hacia Dumbledore, aunque nunca se habían batido en duelo. Esa inquietud provenía del instinto. Entonces, entre ustedes dos, ¿quién es más fuerte? Tom se animó. Los debates de poder eran eternos. De repente, levantó la vista de su comida, lo que hizo que Daphne pensara que se estaba ahogando por comer demasiado rápido. Rápidamente le entregó un vaso de jugo de naranja. Tom lo tomó con un gesto de agradecimiento. Los duelos de magos no se basan solo en la fuerza bruta ni en la potencia de los hechizos, dijo con calma. Pero puedo decir esto. Dumbledore y yo estamos al mismo nivel. Y en un duelo formal, jamás perdería contra nadie. Esta era la confianza de un rey del siglo. Alguien que había probado la invencibilidad. Tom asintió para sí mismo y terminó la conversación con Andros.
A medida que la fiesta terminaba, los estudiantes comenzaron a disfrutar de los postres mientras charlaban sobre sus nuevas vidas en Hogwarts. Un curioso niño de segundo año le preguntó a Tom qué le había dicho el sombrero seleccionador. Pero en cuanto descubrió que Tom era hijo de muggles, su rostro se ensombreció y se dio la vuelta, sin decir nada más. Pronto, los orígenes de Tom se extendieron por toda la mesa de Slytherin. Muchas miradas se volvieron hacia él curiosas, frías, incluso hostiles, pero ninguna amistosa. A Tom no le importó. Pero Daphne parecía preocupada. La brujita tenía el presentimiento de que Slytherin quizá no fuera el mejor lugar para él. Se inclinó y susurró. A los Slytherin les importa el estatus de sangre, pero si eres lo suficientemente fuerte, no importará lo que seas. Tom se rió entre dientes. Una niña de 11 años intentando consolarlo, era casi adorable. Soy huérfano. Ya me he acostumbrado a estas cosas. No es para tanto. Pero oír eso no mejoró a Daphne. De hecho, parecía aún más desconsolada, con los ojos enrojecidos. Temiendo que ella rompiera a llorar, Tom rápidamente cambió de tema, dirigiendo la conversación hacia lo que podían esperar en sus clases y aventuras por delante. Al final, la comida desapareció de los platos, dejándolos nuevamente relucientes y limpios. Dumbledore se levantó de nuevo, actualizando las normas del colegio y añadiendo una severa advertencia sobre las consecuencias de infringirlas. Pasó casi 3/4 partes del discurso mirando fijamente a la mesa de Gryffindor, más concretamente a un par de gemelos idénticos. Los gemelos no parecieron reprendidos en lo más mínimo. Incluso le guiñaron el ojo y le hicieron muecas al director, lo que hizo reír al anciano a su pesar. Finalmente, bajo la mirada fulminante de la profesora McGonagall, Dumbledore invitó a todos a ponerse de pie y cantar el himno del colegio Hogwarts. Cintas doradas se retorcían en el aire, deletreando la letra. Al sonar la última nota, Dumbledore se secó los ojos y envió a los estudiantes a sus dormitorios. Él mismo se dirigió a la cima del castillo. Snape lo siguió de cerca. Comentario 2. Votar capítulo 16. Capítulo 16. La primera noche del trimestre. Octavo piso, despacho del director. Dumbledore había preparado con mucho cuidado una taza de agua con miel para Snape, pero este solo dio un sorbo antes de volver a dejarla. Su voz era baja y fría al preguntar. ¿Estás completamente seguro de que esto no es una treta del señor tenebroso? ¿Algún tipo de resurrección mágica, un hechizo de posesión corporal quizás? PFFT. Dumbledore no pudo evitar reírse y bromear. Severus, debo admitirlo, nunca me di cuenta de que tenías tanto sentido del humor. Realmente deberías contar más chistes como este. Podría cambiar la forma en que tus colegas te ven. La expresión de Snape se ensombreció. Si hubiera tenido la fuerza para enfrentarse al anciano, ya le habría enseñado a Dumbledore lo que significaba enfrentarse a la ira del príncipe mestizo. Con magos como vosotros, nada me sorprendería. Dumbledore negó con la cabeza con una sonrisa. Severus, te subestimas demasiado. Y, francamente, nos estás dando demasiado crédito a Voldemort y a mí. Sí, posee habilidades difíciles de imaginar. Ha inventado hechizos oscuros nunca antes vistos. Quizás podría engañarme incluso a mí. Pero eso no significa que pudiera engañar a los fundadores. Hogwarts no permite que la misma persona sea admitida 2 veces. La comprensión se reflejó en el rostro de Snape. Como jefe de casa, sabía muy bien cómo Hogwarts buscaba mágicamente por toda Gran Bretaña a jóvenes magos y brujas aptos. Si este Tom Riddle fuera el mismo Tom Riddle, no le habrían permitido volver a matricularse. Vigila a ese chico, dijo Dumbledore. Su llegada a Slytherin me pilló desprevenido. Considerando el ambiente en tu casa, podría tener complicaciones. La supervivencia del más apto, respondió Snape con frialdad. Incluso como jefe de casa, no puedo interferir demasiado en los asuntos estudiantiles. Esa es una de las razones por las que Slytherin ha perdurado tanto tiempo. Slytherin, con su marcado enfoque jerárquico, era más práctico y se asemejaba más al mundo real que las otras 3 casas. Incluso si tuviera la capacidad de intervenir, Snape no tenía ningún interés en perder el tiempo con un estudiante aparentemente irrelevante. Harry Potter acababa de llegar, Quirrell actuaba de forma extraña y ahora tenía un aire familiar. Comparado con esos problemas, Tom Riddle ni siquiera se comparaba. No, Severus, me malinterpretas, aclaró Dumbledore. Me refería a que los demás estudiantes de Slytherin podrían estar en apuros. Puede que este Riddle no sea ese Tom, pero las similitudes son asombrosas. Su talento mágico es extraordinario.
Y, debido a su pasado, está acostumbrado a protegerse con la fuerza. Si surge algún conflicto, esperemos que no se pase de la raya. Snape. Para ser justos, los instintos de Dumbledore generalmente eran acertados. Ni siquiera el primer día, en vísperas del comienzo del curso, Tom había comenzado a educar a sus dos compañeros de habitación. Tras el banquete de bienvenida, Tom siguió a la multitud a la sala común de Slytherin. Este año, los chicos de Slytherin eran 12, perfectamente divididos en 3 dormitorios de 4. Draco Malfoy y sus 2 lacayos siempre presentes formaron un grupo. Tom terminó compartiendo habitación con Blaise Zabini, Theodore Nott y Rosier. Tan pronto como entraron al dormitorio, Zabini comenzó a burlarse. Uf. No puedo creer que tenga que compartir habitación con un mago sangre sucia. Qué mala suerte la mía. Oye, Ridley, ve a hacerme la cama. Usa las sábanas que traje de casa. Las que me dio la escuela son una porquería. Sí, el mío también. Además, tráeme un vaso de agua. Chop chop. Rosier y Nott se echaron a reír y se unieron a ellos, dando órdenes como si fueran dueños del lugar. Tom suspiró. Había esperado este tipo de cosas desde el momento en que fue seleccionado para Slytherin, pero no lo esperaba tan pronto. Sin un plan de contingencia, siguió sus instintos. Sacó su varita y se dio la vuelta. Explosión conmocionante. Auge. Una onda expansiva estalló en el centro de la habitación, estrellando a los 3 chicos contra las paredes. Antes de que pudieran reaccionar, la varita de Tom se dirigió hacia un portalápices cercano. Las 3 plumas del interior cobraron vida, transformándose en cuerdas que salieron disparadas y ataron a los chicos con fuerza. Con otro movimiento, la varita de Tom se alargó, se suavizó y se transformó en un látigo. Grieta. ¡Ah! Zabini soltó un aullido. El látigo le dio en la espalda, dejándolo retorciéndose de dolor. Los otros 2 tampoco recibieron piedad. En cuestión de momentos, el dormitorio parecía un carrusel de trompos. Solo después de haber dado una buena docena de latigazos a cada uno, Tom finalmente se detuvo. Pensé que los Slytherins debían ser astutos, sagaces y ambiciosos. ¿Cómo terminó con idiotas como tú? Intentas intimidar a alguien sin siquiera verificar sus antecedentes primero. ¿Creías que era un blanco fácil? Sangre pura. Ja. Uah. Se lo voy a decir a mi madre. Te van a expulsar. Bájame, Ridley. Suéltame. Lo siento. No me vuelvas a pegar. Al fin y al cabo, seguían siendo niños de 11 años. Su superioridad pura era algo que sus padres les habían inculcado. El razonamiento de Tom aún no los alcanzaría. Pero un látigo transmitió el mensaje perfectamente. Otra ronda de 10 latigazos por si acaso. Al final, la sala quedó en silencio. Tom liberó el hechizo. Zabini, Rosier y Nott se arrodillaron obedientemente ante él, temblando. Recuerda esto. Ahora estoy a cargo de este dormitorio. Cualquiera que me desobedezca, rompa mis reglas o se pase de la raya, volverá a sentir mi látigo. O tal vez, los ojos de Tom brillaron con una mirada sombría, te desnudaré y te colgaré en las puertas de la escuela. Su mirada los recorrió como la de un depredador. Rosier. Selwyn. Descendientes de los Sagrados 28. ¿Qué creen que harían sus estimadas familias si yo hiciera eso? Zabini. Hablaste mucho de tu madre en el banquete. No querrás que se entere de lo mucho que te avergonzaste la primera noche del curso, ¿verdad? Los 3 muchachos temblaron violentamente y asintieron al unísono. Espantoso. Era un mago oscuro, no, peor que eso. Incluso el señor oscuro era uno de los suyos. Este acertijo daba más miedo que el señor oscuro. Te daré una oportunidad justa, dijo Tom, envainando su varita. Ahora estaba asumiendo plenamente su papel. Somos Slytherins. La fuerza da la razón. Si alguno de ustedes logra vencerme, por cualquier medio, podrá vengarse. 100 por 1, si así lo desea. Si el sombrero seleccionador hubiera podido escuchar eso, se habría jactado con orgullo de su juicio durante un mes entero. Pero si pierdes, pagarás el precio. ¿Entendido? Lo conseguí. Gritaron los 3 al unísono, esperando que su entusiasmo les evitara otra paliza. Enterraron su odio profundamente. En el momento en que pudieran vencer a Tom Riddle, contraatacarían. Nunca olvidarían esta humillación.